Hola, muy buenas tardes a todos. Qué gusto de volverlos a ver. Estamos aquí para dar inicio a esta segunda sesión de esta conferencia que iniciamos ayer. Esta conferencia que lleva por nombre Hacer política en el siglo XXI. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta actividad que convoca el Partido Acción Nacional, la Secretaría de Formación y Capacitación del Comité Directivo Estatal del PAN aquí en Querétaro, y que llevamos a cabo en esta actividad que se realizan con el propósito de fomentar la participación y la cultura política. Nosotros somos el Centro de Investigación Social Avanzada, quienes impartiremos esta actividad del Partido Acción Nacional. El día de ayer se dio esta primera parte de esta conferencia en la que se veían, en la que el expositor, Aminadab Pérez Franco, nos platicaban qué cosas van a seguir de la política, qué cosas estarán imperando y qué cosas habrá distintas a cómo se llevaban a cabo en años pasados, en siglos pasados. Así es que, sin habernos quedado comentarios que nos hubieran atendido en la parte de ayer, pues preguntaría a Mine, que está aquí con nosotros presente, si tiene algunas palabras para antes de dar inicio a la parte de la conferencia. Bienvenidas y bienvenidos todos. Muchas gracias, Cristóbal. Pues nada más por parte del Partido de Acción Nacional, agradecerles que nos acompañen en esta conferencia. También, pues, todos ya lo hemos informado. Este es un recurso que se aplica, que nos proporciona el INE para la formación a ciudadanos y ciudadanas, y sobre todo en esta ocasión, que es prácticamente nuestra última sesión con Aminadab, pues pedirles que aprovechemos mucho porque es importante saber cómo hacer la nueva política que necesita nuestro país y nuestro estado. Entonces, pues no me voy a despedir, aquí voy a estar, no voy a dar como digamos, por concretado ahorita nada, solamente invitarlos a que aprovechemos y perdóname por la palabra, mi nada, pero explotemos lo más que podamos el día de hoy. Yo cuando me pongo nerviosa cuando se acaba una sesión así, porque digo, ay, lo vamos a perder y ya no lo vamos a tener hasta la próxima vez y no sabemos cuándo va a ser. Entonces, hay que aprovechar mucho la tarde y pues aquí nos vemos ahorita. Buenas tardes, Aminadab, y buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mine, y pues dejo en el uso de la voz a Aminadab Pérez Franco. Muy bien, pues muchísimas gracias, Cristóbal, Mine. Pues ahora sí que el día de ayer iniciamos con esta conferencia y hablábamos, y creo que es bueno hacer una breve recapitulación de estos 6 aspectos de la acción política, de cómo hacer política, lo que tiene que ver con el político individual, con la política en sí, con las instituciones, la sociedad, las comunidades. Y dejamos un poco para el día de hoy el 6º punto que vamos a abordar en extenso, que es el entorno. Entonces, yo les voy a platicar esta tarde de cómo es el siglo XXI. Ayer creo que la clase fue muy teórica, fue quizá muy esquemática, y el día de hoy, bueno, vamos a ver varios datos que son los que vamos a tener que gobernar todos nosotros que somos políticos y que estamos aspirando a participar, a tener éxito, a asumir responsabilidades. Y bueno, pues lo que yo les quiero decir es que hay todo un entorno que tenemos que encarar y que tenemos que afrontar y que es muy complejo, ¿no? Entonces yo voy a tratar de explicarles, pues ahora sí que con una serie de datos y de reflexiones, pues cómo va a ser un poco el futuro, ¿no? Para eso, la verdad es que
pues yo por supuesto que no soy adivino, no tengo bola de cristal, no tengo palantir, no tengo todas esas cosas que muchos quieren utilizar para adivinar. Yo lo único que tengo es lo que tenemos los políticos, que es una herramienta de análisis que es la prospectiva. O sea, todo lo que voy a comentarles es justamente producto de la aplicación del análisis político prospectivo, de ver todo lo que podemos ir construyendo en función de las tendencias, en función de los escenarios, en función de las diferentes pues, herramientas metodológicas que hay para indagar el futuro. Y yo creo que es muy importante que pues todos ustedes se vayan familiarizando con esta metodología y que pues podamos un poco ir afrontando estas reflexiones sobre lo que se viene en el mundo del futuro. Muy bien, pues empezamos. Yo ayer les decía que para mí el siglo XXI es el mayor reto para el poder, el gobierno y la administración pública en la historia de la humanidad. No creo exagerar. Ahorita vamos a ver algunos datos que a mí me parecen espeluznantes sobre lo que se viene en el mundo, pero pues no es para desanimarlos, ni mucho menos, simplemente es para que todo aquello que vimos ayer, que tendríamos que poder aplicar para hacer política, bueno, lo tenemos que hacer en una realidad concreta, lo tenemos que hacer en una circunstancia muy compleja y muy multidimensional y de muchos aspectos. Y en ese sentido yo reitero que desde mi punto de vista la política debe ser capaz de identificar cuáles son las tendencias, cuáles son los fenómenos que nos van a permitir no solo vislumbrar, sino sobre todo construir el futuro. Porque nosotros con las decisiones que tomamos en el gobierno, en el terreno legislativo, las que tomamos como partido político, las decisiones que hacemos de participación como ciudadanos, como miembros de una organización, etcétera, todo ello nos lleva justamente a que vayamos construyendo el futuro. El futuro se puede construir de diferentes formas. Voy a adelantarles un poco algo, ¿no? Hay por ahí algunos de los autores que vamos a ver al final, Jacques Attali, que habla de que en el mundo ha habido históricamente muchas ciudades que han sido el centro del mundo, ¿no? Él hablaba de Venecia, hablaba de Amberes, hablaba de Londres, de Nueva York, de Los Ángeles, y él, una de las cosas que plantea es que la gran metrópoli del futuro va a estar ubicada en México, en Tijuana, San Diego, ahí va a ser supuestamente el centro del mundo. Bueno, obviamente, para que eso se hiciera realidad, pues tendrían que tomarse decisiones de política pública que favorecieran ese escenario que él está planteando como una posibilidad, pero también hay quizá alguien que no lo quiera hacer y diga, no vamos a permitir eso, entonces vamos a alejar las inversiones, que no vengan chinos, etcétera, etcétera, y pues puede pasar un poco de que entonces cancelamos aeropuertos, hacemos cosas, tomamos decisiones, pues porque no queremos que sea ese futuro. Entonces, claro que las decisiones son las que lo construyen y a eso es a lo que nos vamos fundamentalmente a referir esta tarde. Muy bien. Miren, el análisis prospectivo, voy a hacer una recapitulación importante aquí, es la herramienta que nos va a permitir vislumbrar el futuro, ¿no? Vislumbrar el futuro que tiene que ver con identificar tendencias. Vamos a ver muchas durante esta tarde, vamos a hacer proyecciones, es decir, vamos a ver las estadísticas históricas, pero no solamente en retrospectiva, sino en prospectiva, es decir, cómo pueden ser los crecimientos de la población, de la educación, de la tecnología, de la economía, etcétera, etcétera. Con todo eso se van construyendo escenarios, porque las cosas pueden ser de diferentes maneras. Entonces, pues hay escenarios, hay algunos que pueden ser muy viables, muy posibles, algunos complicados, algunos son positivos, negativos, hay de todo tipo de escenarios. Entonces, eso se construye, uno va estableciendo las variables, va estableciendo las tendencias, y entonces todas estas herramientas analíticas nos permiten que nosotros, cuando llegamos a una responsabilidad como gobernantes, no somos víctimas de los fenómenos, sino que además tenemos la posibilidad de diseñar ese futuro a partir de que se comprenda el impacto de las decisiones políticas que tomamos en las instituciones, en las sociedades y en las comunidades, que fue lo que ayer vimos, ¿no? Que son esos aspectos en donde nosotros como políticos incidimos directamente en las instituciones públicas. Ahí es donde tenemos que construir el futuro. Las sociedades donde participamos, en las que les pedimos el voto, y las comunidades, que es donde es nuestro medio principal, ¿no? Entonces, la prospectiva, hay diferentes metodologías y diferentes escuelas que analizan, por ejemplo, el mundo del siglo XXI.
Yo les puedo decir que hay algunas muy usuales, por ejemplo, las escuelas francesas. Ahorita vamos a analizarlas un poco a detalle, que nos hablan, por ejemplo, pues de la teoría del caos, de la teoría del desorden, etcétera, etcétera. La escuela alemana que tiene, por ejemplo, mucho énfasis en los datos. Las escuelas norteamericanas del rational choice, etcétera, etcétera. Están las teorías muy en boga dentro de la ciencia política, la teoría del conflicto, la teoría de la decisión, una que habla mucho de las cuestiones emocionales, la segunda que habla de los temas racionales. Entonces, bueno, no se trata, yo obviamente no utilizo cuando hago mis análisis personales una metodología específica que podría hacerlo, sino que trato finalmente de ver diferentes visiones, diferentes posibilidades, y en función de eso les voy a dar algunas premisas que son de originarias en estas escuelas y en estas teorías, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al orden y el desorden del siglo XXI, las escuelas, por ejemplo, la alemana, dice que el orden del futuro se crea a partir del desorden del presente, ¿no? Esa es una premisa. Dice que el desorden modifica todo, modifica la política, las instituciones, la sociedad, la comunidad. Hay una modificación del tiempo político, ¿no? El tiempo político, todo el mundo pensamos, por ejemplo, aquí en México, en los sexenios presidenciales o en los trienios de las legislaturas o de los alcaldes, de los ayuntamientos, etcétera. Podemos pensar a lo mejor en más largo plazo, los 15 años que duran, por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que esos periodos de responsabilidad no tienen nada que ver con el tiempo político, que es inmediato, ¿no? Se te cae la línea 12 del metro, inmediatamente tú tienes que hacer un control de daños, tienes que afrontar una situación de crisis, tienes que responder a un entorno mediático y a un entorno social que genera expectativas, que genera reclamos, que genera situaciones críticas a las que tú tienes que responder, ¿no? Entonces, este tiempo real que es súbito, que de repente se acelera, se detiene, se pasma, lo que sea, es un elemento clave para el desempeño que tenemos los políticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener una dimensión clara de esto. Hay una revolución tecnológica muy en boga que reintegra las estructuras y recompone la economía a una velocidad mucho más rápida que lo que, por ejemplo, los políticos podemos modificar las leyes o podemos modificar las instituciones, las que están, por ejemplo, relacionadas con promover la actividad económica, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que tengamos estas premisas. Y también, en muchos casos, el futuro es el marco de referencia, ¿no? No solamente como lo que pasa, por ejemplo, en el gobierno actual de México, que yo siento que a veces tiene al pasado como marco de referencia y que quiere quizá revivir épocas que el país ya superó en términos de organización política, de usos y costumbres políticos, etcétera, etcétera, porque acá lo que se ve es que el futuro es el marco de referencia, y ese marco de referencia, cuando es el futuro, la única forma en que lo puedes identificar es advirtiendo las tendencias, advirtiendo cuáles son los fenómenos, cuáles son los cambios que se están dando, y por eso es muy importante que lo estemos estudiando de manera constante, ¿no? Otras premisas, por ejemplo, es que en este siglo XXI pues hay una espectacularidad de los fenómenos, empiezo de abajo para arriba, ¿no? Y este siglo, ustedes recuerdan que fue inaugurado con esta imagen, que fue el atentado terrorista de las Torres Gemelas de Nueva York, ¿no? Entonces aquí lo que ocurre es que tienes una serie de sucesos que son inesperados, que son súbitos, que no tienen precedente, pero que además se convierte en un fenómeno mundial de comunicación. O sea, todo el planeta estuvo enterado de este hecho, de lo que fue el atentado del 11 de septiembre, y entonces hay diferentes reacciones, ¿no? En las zonas de Occidente, bueno, la preocupación hacia el terrorismo, etcétera, etcétera. En las zonas periféricas del mundo, de las culturas, por ejemplo, islámicas, etcétera, bueno, pues el asunto de que, bueno, de que están siendo atacadas los símbolos de la cultura occidental, ¿no? Entonces, bueno, todo esto te habla, por ejemplo, de que hay este mundo del futuro con muchísima incertidumbre y con muchísimos conflictos, ¿no? La incertidumbre, por ejemplo, tiene que ver mucho con esto de que lo ilegal se disfrace de legalidad, ¿no? Esto mismo, por ejemplo, en las elecciones que acabamos de tener aquí en México, pues, ¿qué pasó con el crimen organizado? Que a veces está disfrazado de instituciones o de empresas que son totalmente legales para lavar
sus activos, pero también está tratando de convertirse en gobierno, también está tratando de asumir espacios políticos, está tratando de influir en las decisiones, en el voto, en las campañas, etcétera, etcétera. Mataron candidatos, bueno, hubo muchísimas cosas. Entonces, todo eso ilegal quiere de alguna forma incorporarse o sumarse dentro de las estructuras institucionales que son legítimas, democráticas, etcétera, etcétera. Y entonces tú no identificas dónde está el límite o tú estás pensando que estás tratando con una institución que tiene justamente todas las características de ser gestora del bien común y resulta que está atrapada y capturada por un orden que es ilegal, ¿no? Luego, hay un tema de que siempre, y eso es algo que siempre sucede, que hay una recomposición de vínculos y de redes políticas, sociales y comunitarias. ¿A qué me refiero? Cuando hay un cambio de gobierno, todos los acuerdos que había entre, dijéramos, el gobernante y la sociedad, las organizaciones sociales, los grupos cívicos, cualquier tipo de movimiento, de peticiones, etcétera, etcétera, pues tienen que cambiar, más cuando hay un cambio de gobierno, incluso cuando hay una alternancia que es un partido distinto al que gobernaba antes, bueno, pues ahí tienes que tener una recomposición de eso, pero además tienes que darte cuenta que también hay una serie de cambios en cuanto a cómo se están articulando las redes políticas, ¿no? Las redes sociales, o sea, y las redes sociales no me refiero a Facebook y a esto, sino me refiero a la forma en que está articulada la sociedad, ¿no? De los vínculos que se dan entre las diferentes organizaciones, grupos, niveles socioeconómicos, etcétera. Y las relaciones comunitarias evidentemente también se están recomponiendo, ¿no? Otro de los problemas que también se ven en estas escuelas de análisis político es que hay ideas obsoletas que no permiten comprender el futuro, ¿no? Cuando tenemos un atavismo ideológico, cuando no hemos podido aterrizar quizá una doctrina política, llámese humanista, llámese liberal, llámese socialdemócrata, etcétera, etcétera, entonces tenemos el problema de que estos atavismos no te permiten comprender los fenómenos que te están construyendo el futuro. Eso es lo que dicen estas escuelas, ¿no? También hablan de que el pasado no cabe en el futuro y que solo, en este caso, no se trata justamente de que haya grandes ideas o grandes ideas políticas o ideologías como se usaba, por ejemplo, en el siglo XX, ¿no? Que tenías toda una construcción de la legitimación del poder a través de un pensamiento quizá liberal, del pensamiento quizá como del comunismo, para lo que fue el bloque soviético, etcétera, etcétera, sino que muchas veces ya lo que se busca es el control del conflicto, ¿no? Se habla de que, primero, insisto, lo que le decía ayer Daniel Bell, que hablaba del fin de las ideologías, hay otros que dicen que, por ejemplo, ya la izquierda ya no tiene, por ejemplo, los referentes marxistas, leninistas, sino que ahora ya trata de esconder muchas veces sus estrategias y sus discursos, ¿no? Y trata de adueñarse de los valores del liberalismo. Entonces, bueno, esas son de las cosas que suceden en este caso. Y luego también otro de los temas, y que eso también tiene mucho que ver con lo que vimos al principio del 11 de septiembre, la velocidad, ¿no? El tiempo político tiene mucho que ver también con esta velocidad de los acontecimientos, ¿no? O sea, las cosas ahí ves que todavía no terminan de pasar, es decir, todavía estaban removiendo escombros en la línea 12 del metro, o cuando fue el sismo de la Ciudad de México hace 3 años, cuando se cayó el colegio Repsamen, ¿no? Se cayó Álvaro Obregón, 238, etcétera, etcétera. Todavía no se terminaban de remover escombros, etcétera, y la noticia ya había corrido, ¿no? Y que si había atrapadas personas, y que si no, los cuerpos de rescate no llegaban, y que si no llegaban el jefe de gobierno a las inmediaciones, y que si el presidente no había dicho nada. Entonces, todo esto corre a una velocidad rapidísima, ¿no? Muchas veces ni siquiera los reporteros han llegado, los de los medios de comunicación, impresos, electrónicos, etcétera, pero la gente ya tuiteó, ya mandó, ya subió sus videos en TikTok o en Facebook, etcétera, etcétera, y entonces tú ya estás viendo el desastre, ¿no? O sea, cuando ni siquiera se te han encendido las alertas y resulta que ya el asunto ya ocurrió, ¿no? Y entonces también tenemos el problema de que ese hecho, que es propiamente lo que llamaríamos la información en sí, corre, pero a la misma velocidad, a veces hasta más rápido, corre la desinformación, ¿no? Es decir, esta visión deformada de que no habla del hecho,
sino de que ya están echándole la culpa a alguien, de que ya se están haciendo linchamientos mediáticos o en las redes, de que ya se están sacando conclusiones, ¿no? De que si hay responsabilidades o no. Entonces, dense cuenta que en ese vértigo informativo es en el que nosotros estamos inmersos, ¿no? Porque finalmente tú como autoridad es quien tienes que responder, quien tienes que tomar una decisión, una acción, etcétera, etcétera. Y resulta que ya te ganó, ¿no? Y a la hora en que vas a presentarte para hacer quizá una declaratoria de emergencia, pues ya la opinión pública, lo que está, eso ya lo sabe, lo que necesita es otro tipo de explicaciones, porque además pues tú no tuviste absolutamente ningún control, ningún gobierno sobre todo eso que se dijo y que se sigue diciendo y que se dice a tus espaldas, a un lado de ti, por encima, que se dice para perjudicarte, para apoyarte, para mil intenciones diferentes, y que bueno, pues ahí es donde tienes esta enorme dificultad, ¿no? Entonces, son algunos de las premisas que hay que tener, ¿no? Ahora, ayer les mostré, para empezar a hablar de los temas del siglo XXI, lo que pasó del final del siglo XX y de principios del siglo XXI, ¿no? Entonces, yo este cuadro lo quiero utilizar más que nada para hacerlos pensar en muchas cosas que creo que tienen que tener en mente, ¿no? Si somos políticos y pensamos en gobernar nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país, lo que ustedes gusten, fíjense nada más de lo que estamos hablando. Yo ayer les hablé, por ejemplo, en términos de problemas mundiales, nacionales también, pero mundiales, de lo que tenía que ver con la demografía e inmigración, y les hablé de la sociedad. Bueno, ahorita voy a hablar un poco de eso. Sin embargo, tenemos como concreción de todo eso el tema de las megalópolis, que bueno, que insisto que para mí los datos que les voy a enseñar ahorita son espeluznantes, el policentrismo, es decir, estamos viviendo en un mundo en el que ya no son los estados-nación, sino que son las grandes ciudades, ¿no? Como fue hace quizá muchos años, ¿no? Entonces, este mundo policéntrico en donde las ciudades son las que compiten entre sí, que la Ciudad de México, por ejemplo, el tema del aeropuerto, no es que haya perdido un aeropuerto, sino que perdió la competitividad respecto a Houston, respecto a Miami, respecto a Monterrey, respecto a Los Ángeles, respecto a Panamá, respecto a San Juan, etcétera, etcétera. Entonces, el golpe fue en ese sistema de ciudades de la región de Centro y Norteamérica, ¿no? Tenemos problemas en términos demográficos del envejecimiento de la población, que es un tema y muy, muy delicado, porque eso es un cambio cualitativo fundamental en la vida, en la dinámica, en los temas de salud, etcétera, etcétera. Y tenemos también este tema que Samuel Huntington hablaba del choque de civilizaciones, ¿no? Desde una visión quizás sí muy anglocéntrica, yo no le llamaría, como algunos críticos que lo ven así, como una forma de racismo, pero finalmente sí hay este problema de que empiezan a coexistir culturas que no tienen a lo mejor puntos de contacto, y eso genera conflictos, discrepancias, y sobre todo cuando se trata de grupos humanos que llegan a un país distinto, pues entonces genera pues muchísimas reacciones de xenofobia, de chauvinismo y de exclusión, de marginación, y todo lo que vimos nosotros, por ejemplo, cuando la primera campaña de Donald Trump en contra de México, como uno de sus principales argumentos de campaña, ¿no? Luego tenemos en el caso de la sociedad, yo les hablaba de que una sociedad que tenía que generar oportunidades, que era de mucho vértigo los cambios. Entonces, aquí podemos hablar de fenómenos que son muy claros, ¿no? La prosperidad de muy pocos con la hiperpobreza de muchos. O sea, este es un problema de un contraste muy fuerte, que por ejemplo, los que son marxistas, la gente de lo que se denomina la izquierda, a ellos les gusta mucho el contraste, porque finalmente, como en la teoría, como en la doctrina de la lucha de clases, se tiene que exacerbar el odio entre clases. Bueno, pues eso es una de las cosas que genera mayores conflictos, ¿no? Los humanistas, quizá lo que están viendo en este tema es cómo justamente generar encuentro y cómo reducir este enorme contraste a través de que haya, sobre todo, un crecimiento y una generación de riqueza que los pobres superen su condición de pobreza, de marginación, de carencias, etcétera, etcétera.
y que no sea simplemente un tema que vaya a resolver el mercado, que el mercado es muy difícil que resuelva eso, ¿no? O sea, si no está ordenado y si no está, dijéramos, combatiendo monopolios y cosas que son las que lo distorsionan, tanto como los gobiernos estatistas que intervienen y que fijan precios y cosas así, ¿no? Y luego después tenemos en este tema de la migración, pues todo este tema de los hipernómadas y los infranómadas, ¿no? O sea, los hipernómadas quizá pues son los que pues tienen riquezas y que pueden viajar, pues ahora sí que en términos de turismo, en términos de cambiar su empresa de país para buscar condiciones fiscales más adecuadas, etcétera, etcétera. Pero también los infranómadas, esos que de veras salen sin nada de sus países, piensen, por ejemplo, en toda la migración que se genera en África, la que se genera por las guerras que hay en Medio Oriente. Ahorita estamos viendo que los talibanes hace algunas horas tomaron la segunda ciudad de Afganistán, Kandahar, porque están en pleno avance, porque Joe Biden retiró a las tropas de Estados Unidos de Afganistán, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de cosas, ¿qué es lo que va a generar? Pues una salida de muchísimas familias, muchísimas personas, y entonces estarán en este problema de ser infranómadas, porque van a llegar a un país que seguramente no los quiere, quizá la única afinidad que tengan sea la fe musulmana, pero no necesariamente les van a dar empleo, les van a dar viviendas, les van a dar servicios, les van a dar educación, ¿no? Porque eso se lo van a quitar a los que ya viven ahí, que también tienen carencias, ¿no? Entonces, este tipo de movimientos genera conflictos humanos muy, muy profundos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ahora, en cuanto a la sustentabilidad del cambio climático, bueno, pues hay conflictos que se van a dar por temas de alimentos, por temas de agua, que el agua, lo que se le llama el estrés hídrico en el mundo es un problema creciente y que pues cada vez genera mayores problemas y diferencias entre diferentes sociedades de un mismo país, y no se diga entre varios. Los temas de energía, de la insuficiencia de la energía y del espacio, ¿no? El espacio, no piensen solo en la vivienda, sino el hecho de que haya el lugar donde pueda yo, por lo menos desenvolverme y poder estar con cierta seguridad, con cierta privacidad, etcétera. Bueno, pues hay ese problema de que no hay ese espacio suficiente, ¿no? La tecnología va a seguir avanzando, todas estas maravillas, imagínense, en 2004, cuando estábamos en la fundación de la Ciudad de México, recuerdo que fuimos los primeros que hicimos un boletín electrónico y fuimos los primeros que hicimos una transmisión en vivo por internet hace apenas 16 años, o sea, y en ese tiempo no había Facebook. Era la primera red que se estaba generando en ese tiempo era Hi-Fi, no había Twitter, YouTube, no, era una cosa así rarísima, ¿no? Que se pensara de que había WhatsApp, mensaje, había estos sistemas de Skytel donde te mandaban un pin y te llegaba un mensaje, ¿no? Entonces, todo lo que tenemos hoy se ha hecho en cosa de poco más de una década. Y entonces imagínense lo que pasará en una década más o en 2 décadas más. Bueno, habrá cualquier cantidad de cosas, ¿no? Hay alguno de los autores que veremos que habla de que va a haber una hipervigilancia, ¿no? Que, por ejemplo, para que una empresa de seguros nos dé una póliza, vamos a tener que aceptar que nos pongan un brazalete que nos esté checando la presión arterial, los latidos del corazón, la glucosa, etcétera, etcétera, porque va a haber una posibilidad de que estén vigilando tu salud, lo que están haciendo ahora con toda la cuestión de que nos generan biométricos y que entonces toman nuestro rostro, nuestras huellas digitales, aunque luego no funcionen los sistemas y todo aquello. Pues bueno, eso, la tecnología va hacia allá. Y entonces, ¿qué es lo que va a llevar? Que va a haber una ubicuidad sin distancia, ¿no? Ahorita, por ejemplo, para que pueda hacer una transacción en el banco, ahorita que no estoy en la casa de ustedes, estoy en la ciudad de León, pues, pues resulta que el banco sabe dónde estoy, porque yo hago una operación y ya estoy geolocalizado y sabe, ¿no? O sea, como que no me escapo, ¿no? Tengo este problema de que estos mecanismos, pues ciertamente pueden generar cosas muy benéficas, pero también pueden generar un control muy, muy fuerte sobre la intimidad, sobre la privacidad de cada uno de nosotros, en donde estamos siendo vigilados y nuestros movimientos están siendo monitoreados por robots que tienen una gran potencia en cuanto a las capacidades de estar generando en tiempo real pues nuestros perfiles, nuestras acciones, o sea, todo eso es un asunto que vamos a hablar al final cuando hablemos del Big Data,
pero sobre todo pues, son de las cosas que la tecnología va a dar. También va a dar mucho ocio, porque bueno, pues ustedes saben, hay por ahí otro autor que nos habla de que, dice que si el trabajo que haces lo puede hacer una máquina, entonces estás condenado a perder tu trabajo, ¿no? O sea, no hay forma de que lo tengas porque tarde o temprano la tecnología va a sustituir. Entonces, lo que nos queda a los seres humanos es la inteligencia, lo que nos queda es justamente ese talento que los robots no tienen todavía, porque finalmente con todo y que la ciencia ficción habla de la inteligencia artificial y hablan del avance que pues es súper muy rápido, finalmente los seres humanos pues tenemos esta capacidad que espero que nos salve de nuestros propios avances y desarrollos tecnológicos, ¿no? Luego tenemos en el caso de la economía este tema de los nuevos mercados, o sea, finalmente hace años, por ejemplo, en el siglo... En lo que era en el siglo XX se habló de la sociedad postindustrial, es decir, la tercerización, la economía de servicios, todo esto. Y ahora tenemos la economía tecnológica, ¿no? de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Con esas empresas que son puros bits, o sea, que es Amazon y que es Google y que es Facebook, que son empresas que tienen un valor multimillonario que hace unos años no existían, ¿no? O sea, no son ni siquiera las empresas que fabrican las computadoras, ¿no? Sino que ya son solamente empresas virtuales. Y entonces esas también, bueno, pues están generando nuevos centros globales de distribución, etcétera. Y entonces hay estas empresas que obviamente se van a ubicar donde tengan las condiciones más favorables, no tienen nacionalidad, no tienen lealtad con ninguna sociedad, ni mucho menos tienen lealtad con el negocio y con la rentabilidad. Y entonces, bueno, pues evidentemente eso es algo que por las dimensiones globales que adquieren, hace que la riqueza se concentre de una manera muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y hay críticos, al final vamos a ver alguna bibliografía sobre eso, ¿no? Luego después, en el caso del Estado, tenemos que justamente por toda esta complejidad de la sociedad, de la economía, de la tecnología, hay un fenómeno de desmantelamiento del propio Estado y que algunos le han llamado el fin del poder, ¿no? Ayer vimos el libro de Moisés Naim, del fin del poder, y que justamente pues era la manera de estar viendo pues esta tendencia de que, por ejemplo, dice que los gobiernos ya no tienen la fuerza de antes, de que los partidos ya no tienen la fuerza de antes, de que los políticos ya no tienen la credibilidad de antes. Todo eso a lo que nos lleva justamente pues es a que pues estemos preocupados porque si nosotros somos políticos y estamos queriendo gobernar, pues tenemos el reto de que quizá nos imaginamos el poder de una manera y a la hora de la verdad, pues no podemos concretar nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros compromisos políticos de campaña que hemos lanzado, pues no hay forma de llevarlos a la práctica y entonces pues generamos la frustración, lo que vimos ayer del desprestigio de la política, etcétera, etcétera. Muy bien. Y luego tenemos, en este sentido, pues con un Estado debilitado y con una sociedad empoderada y con una economía autonomizada y con una tecnología que invade nuestra vida en todos los órdenes, etcétera, etcétera, pues tenemos una conflictividad muy fuerte. Entonces, ¿qué tiene que ver? Obviamente yo ayer ponía que este siglo se inauguró con el terrorismo, con el integrismo, es decir, con todas estas, cuando se hablaba de los países que se querían, las comunidades que querían autonomía, etcétera, etcétera. Y también tenemos un gran desencuentro social porque pues, hay muchas armas, hay mucha violencia, hay mucho odio, muchos discursos que no están tratando de lograr la concordia y la paz, sino que justamente están exacerbando el enfrentamiento, etcétera. Y entonces ese es un poco el gran entorno que vamos a tener en este siglo XXI. Bueno, voy a ir avanzando en varios de los temas para tratar de explicar. Miren, que a mí me apasiona mucho, que es el tema de la demografía, de la migración y del urbanismo. La verdad es que este siglo XXI va a ser el de las megalópolis, ¿no? Todas estas cosas que no se imaginan ustedes, ahorita lo vamos a ver, de lo que estamos hablando en cuanto a lo que puede llegar a ser el mundo del futuro, ¿no? No es una cosa que va a ocurrir, es una cosa que está pronosticada,
pero que finalmente vamos a tener todo este esquema que les había comentado del policentrismo, las migraciones, la sociedad nómada, el envejecimiento, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la dinámica es que la vida se va a prolongar, ¿no? Cada vez vamos a tener, con todo y que hoy tenemos los problemas de la pandemia y esas cosas, la expectativa es que las sociedades se van a envejecer no solamente porque hay menos nacimientos, sino porque también porque la vida va a durar más, ¿no? Porque hay tecnologías que nos van a permitir alargarla, etcétera, etcétera. No vamos a tener esta situación del hogar digital y del teletrabajo que ya estamos teniendo como es este curso. En nuestros tiempos del partido hace 30, 35 años, cuando yo entré al PAN, bueno, pues los cursos por supuesto que eran presenciales y que eran con nuestro cuadernito, nuestro manualito, y ahora, pues vean, ¿no? Estamos aquí con las presentaciones y con el Zoom. Entonces, bueno, pues y así como estamos en esta formación, también el trabajo es en casa, ¿no? Hay un autor por ahí que vamos a ver más adelante que lo que dice, William Mitchell dice, estamos invirtiendo un dineral en autopistas y en estacionamientos que quizá en el futuro no vamos a necesitar porque vamos a volver a trabajar desde casa, ¿no? Porque ya no va a ser necesario un desplazamiento todos los días en embotellamiento y tráfico, porque pues ya llega el teletrabajo y vamos a tener márgenes de tiempo libre, ¿no? Lo que le decía yo del ocio de las tecnologías, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos también? Por relaciones que van a ser mucho más virtuales que presenciales, ¿no? Yo les puedo decir, yo no sé si a ustedes les pase, en la cuadra de ustedes allá en Xochimilco, donde está su casa, pues pues sí, vivimos 50 familias en la cuadra, pero nos comunicamos por el chat. Tenemos un chat que se llama Temoluco Seguro, que es donde hablamos de que, miren, hay una persona sospechosa, alguien entró a vender aquí cosas, hay alguien que está pepenando la basura, o sea, cosas que nos pasan. Y pues sí, saludamos cuando salimos a la tiendita o algo, hola vecino, ¿no? Pero así que digan que convivimos, así que nos reunimos, no, nos reunimos en el chat. Ahí es donde tenemos esa relación humana que es mucho más virtual que personal, que presencial, ¿no? O sea, sí nos conocemos, pero sabemos muchas más cosas gracias a que en el WhatsApp ya se dice, es que lo que pasa es que se me escapó el gato. El otro día había unos pollos ahí en la cuadra que estaban atorados porque hay una reja en el final, y bueno, pues era el vacilón cuando hubiéramos caído en esas cosas. Bueno, así sucede. Pero miren, en el mundo del futuro, ahí les va lo que dicen las proyecciones. Miren, en 2010, es decir, hace 10 añitos, en el mundo habíamos casi 7,000 millones de seres humanos, 6,922 millones. En México éramos 114 millones de mexicanos, según el censo del INEGI. En 2025, es decir, dentro de 3 años, la población del mundo va a llegar a 8,180, casi 8,200 millones. O sea, es un crecimiento de 1,300 millones en 15 años. En México ya somos 126 millones según el censo y vamos a llegar teóricamente a 135 millones. En el año 2050, el mundo ya va a acercarse a 10,000 millones, 9,740, y en México vamos a llegar a casi 150 millones. En el 2075 se estima que habrá ya 10,500 millones, casi 10,600 millones en el mundo, y en México vamos a llegar a nuestro tope por ahí del 2068, algo así, pero vamos a hacer 155 millones, en números redondos. Y en el 2100 el mundo, pues como ven, se está desacelerando porque esta tendencia que hemos visto ya en México del envejecimiento, de la reducción de nacimientos, pues va a estar ahí ya incidiéndose a nivel global, pero en México vamos a tener un decrecimiento. O sea, vamos a tener justamente este fenómeno. A mí lo que me habla, por lo que he podido yo estudiar de las proyecciones poblacionales, me habla de una sociedad mexicana muy envejecida, con muy pocos nacimientos, con muy poca migración. Esto no va a ser por la violencia del crimen organizado como ahora, van a matar a 13 millones en 25 años, pero es porque justamente va a haber un cambio poblacional, ¿no? Lo que todavía en México los demógrafos hablan del bono demográfico, eso ya va a ser parte de la historia ya muy pasada cuando estemos llegando a esas fechas del 2100. Ahora, vean esto en el tema de las ciudades. Y en este cuadro, que de veras, yo de veras cuando lo hice dije, es que no es posible, pero bueno,
Miren, estos son las 10 ciudades más grandes del mundo, según las proyecciones que han hecho los urbanistas, ¿no? Entonces, en el año 2010, la ciudad más grande del mundo era Tokio, que tenía 36 millones. La Ciudad de México éramos la segunda, teníamos 20 millones. Bombay tenía 20 millones, Pekín 19,6 y así, ¿no? Entonces, eso era la estimación, ¿no? O sea, en México siempre decíamos que era la metrópoli más grande del mundo, nunca lo fuimos, pero sí estuvimos cerca de hacerlo. Entonces, en 2025, dentro de 3, 4 añitos, resulta que la Ciudad de México ya va a caer al cuarto lugar. Ya nos van a rebasar Bombay y Nueva Delhi, 2 ciudades de la India, que van a tener ya más de 22 y 26 millones de habitantes. Tokio crecerá un poquitito más, pero vamos a ver que abajo ya vienen ciudades con un crecimiento muy grande. Por ejemplo, fíjense, Dhaka, que en 2010 tenía 14, casi 15 millones, ahora tiene 22 millones, o sea, 7 millones en 15 años, o sea, casi medio millón por año. Una cosa espeluznante. Y así se van moviendo. Pero luego en 2050 vamos a tener que la ciudad de Bombay va a tener 42 millones. Hagan de cuenta, 2 veces la Ciudad de México en un espacio ahí en el centro de la India, ¿no? Donde, por cierto, hay muy poca agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y Nueva Delhi, que va a estar ahí cerquita, tiene 36 millones. Y luego Dhaka, esta ciudad que viene creciendo desde Bangladesh, 35 millones 200, eso sí sobrevive al cambio climático, porque es una ciudad que ustedes saben que está a nivel del mar, está en la desembocadura del mar, y por lo tanto, del río Ganges. Entonces, el problema es que puede ser que esa ciudad no crezca tanto porque va a ser, se va a hundir, ¿no? Como lo que pasa, por ejemplo, en lugares como Yakarta, Indonesia, donde esa ciudad ahorita es muy grande, pero no es viable porque se está hundiendo incluso más rápido que la Ciudad de México, que está en otro nivel, ¿no? Y así vamos. Luego, en 2075, aquí vamos a ver la llegada de las grandes ciudades africanas, ¿eh? Y África no crean que va a ser la potencia económica del mundo del siglo XXI, ¿no? Va a seguir más o menos con los niveles de pobreza y de marginación que tiene actualmente, pero va a tener el boom de la capital de Zaire, Kinshasa, en el centro de África, que va a tener casi 60 millones de habitantes, 3 veces lo que es la Ciudad de México. Y luego Bombay va a seguir avanzando de 42 millones en 25 años, va a subir a 57 millones. Y luego tenemos Lagos, Nigeria, que aparece por primera vez en 2050 con 32 millones y que tiene 57 millones. Y yo vi la semana pasada un reportaje que más o menos tiene el problema también de que se está hundiendo, ¿no? De que es una ciudad que tiene inundaciones terribles por lo que es el cambio climático, ¿no? Y luego después, pues tenemos Nueva Delhi casi 50 millones, Dhaka 46 millones y así, ¿no? Ciudades ya no en las grandes ciudades occidentales europeas, ¿no? O sea, aquí ya no vemos ninguna ciudad que no esté o en el sureste de Asia, o en el Asia Central, o en África, ¿no? Y en 2100, así nada más, si se hiciera realidad esto, bueno, yo estaría muy preocupado, pero fíjense, Lagos, Nigeria tendría 88 millones, más de 88 millones. Eso es más de la población que había en México en 1990, en todo el país, para que se den una idea de lo que representa. Y luego después, aquí, si ven, a todas estas ciudades en 2100 son de más de 50 millones, todas. Y insisto, aparece Niamey, que es la capital de Níger, de 56 millones. Imagínense nada más, esa con Lagos, con la que va en primer lugar, comparten el río Níger, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que los 56 millones van a mandar todos sus desechos, todas sus aguas negras, y le van a llegar a los 88 millones en Lagos. O sea, va a ser una cosa que de veras es, nada más imagínense lo que va a significar en términos de conflicto humano. O sea, no piensen no solamente en el asunto de que van a crecer sin recursos, sin urbanización, con asentamientos humanos quizá irregulares, con problemas de medio ambiente, de falta de recursos, todo eso, y aparte súmenle ese problema de la interrelación, nada más en el caso de estas 2 ciudades, ¿no? Y bueno, entonces dense cuenta que imagínense que alguien de ahí va a ser el alcalde de la ciudad, ¿no? Que va a ser el cabildo, por así llamarlo, ¿no? La administración pública o el city manager, ¿no? La figura que ustedes quieran de una ciudad de este tamaño. A ver, el reto es enorme.
Y van a ser políticos como nosotros, que van a utilizar los 6 aspectos de los que les hablé ayer, exactamente eso, ¿no? A ver, tú como político, a ver, ¿cuál es tu doctrina, tus principios y tus valores y tu ética y tu congruencia que vas a aplicar aquí? A ver, la política, ¿cómo la entiendes, no? A ver, imagínense aquí los populismos, imagínense aquí las llamadas a la razón y a la concordia y al acuerdo con ciudades que van a tener, imagínense los problemas sociales que estamos hablando aquí. Entonces, bueno, lo dejo nada más para la reflexión de ustedes, porque creo que sí es muy, muy importante que visualicemos el mundo que se nos viene para que lo gobernemos. Ahora, en el caso de lo que es la sociedad, vamos a ver ciertamente la sociedad tecnológica, la sociedad móvil, que ya les dije, vamos a ver lo que ya les esbocé un poco, la hipervigilancia primero, es decir, estas máquinas que están o que saben cuáles son nuestros movimientos, ya no solamente cuando uno enciende la computadora y que se mete en diferentes partes de la red mundial, ¿no? Sino que ya también nuestros dispositivos nos están siguiendo, están viendo nuestros biométricos, nuestra geolocalización, saben dónde andamos, qué hacemos, cuáles son nuestras costumbres, saben si estamos de vacaciones o no, y bueno, pues eso cada quien medirá el grado ¿cómo se llama?, de riesgo de afectación a su propia privacidad o a su intimidad incluso que esto representa. El tema de lo que ya les decía de los hipernómenas y las infranómenas, el tema de la hiperpobreza, ¿no? Y la hiperriqueza, esto no nada más es como pueden ver ustedes en las películas de ciencia ficción o pueden ver desde aquella pionera que era Blade Runner hasta, no sé, Oblivion, ¿no? Todas estas películas, ¿cómo se llama?, donde ustedes ven estas sociedades donde hay gente que tiene todos los recursos y tiene todas las ventajas y tiene todos los avances tecnológicos para tener una mejor calidad de vida, en contraste con lugares miserables, ¿no? Donde falta todo, falta la comida, falta la habitación, falta el vestido, falta la dignidad, falta todo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay, o sea, porque la hiperpobreza te despoja de todo, ¿no? Te despoja hasta de la posibilidad de que puedas mejorar tu nivel de vida, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que en este entorno los incentivos para que haya descontento, para que haya desencuentro y para que haya conflictividad son constantes, son muy fuertes, son a que la gente salga como que a ver, ustedes han visto lo que ha ocurrido, ¿no? Hay lugares donde hay un desastre, por ejemplo, cuando vino aquel huracán Katrina en Nueva Orleans, pues la gente de Nueva Orleans será de Estados Unidos y habrá sido una de las ciudades muy prósperas, eso, pero la gente llegó a saquear comercios, la gente llegó a robarse, llegaron a matarse, o sea, aprovechando que como estaba inundado no había policía, no había orden, no había nada, entonces, bueno, pues eso es algo que está, dijéramos, muy, muy interiorizado en la sociedad, de esas maneras muy primitivas y muy salvajes de reaccionar, porque no se tienen esos referentes para que se mantenga el orden, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela, cuando van y saquean los comercios, y digo, no encuentran nada, pero tratan de saquearlos, ¿no? O lo que pasa mismo aquí en México, que yo recuerdo aquí cuando hubo un huracán que llegó a Acapulco y bueno, pues igual saquearon y hay tiendas que siguen cerradas ya permanentemente porque dicen, bueno, ya no nos vuelven a saquear, ¿no? Pues entonces ese es el entorno que se da ahí. Y luego tenemos este otro tema que para mí también es muy importante, que es el de la sustentabilidad y el cambio climático. Yo creo que en el siglo XXI van a coexistir dos modelos de consumo, el que nosotros conocemos tradicionalmente como el de la sociedad de consumo, consumismo, en donde demandamos una gran cantidad de bienes, una gran cantidad de energía, una gran cantidad de agua, y entonces generamos muchísimos desechos y muchísimas emisiones y muchísimas descargas, porque pues estamos acostumbrados al derroche, no tenemos ninguna conciencia de lo que pasa. Y también está este modelo circular que trata justamente de que pueda haber toda esta cuestión de la reutilización, de la generación distribuida, de que tú generes tu propia energía, que captes agua, etcétera, etcétera, para que entonces, ¿qué sucede? Que entonces consumes menos y entonces generas pues menos descargas, menos emisiones, menos residuos, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos problemas tienen que ver con algo que pasa en el mundo. Miren, se los voy a explicar pensando un poco en el Valle de México, que es donde yo vivo. El Valle de México, cuando lo colonizaron las tribus indígenas nahuas,
pues la verdad es que era un lugar donde había una gran cantidad de recursos, ¿no? Había agua, había tierras para cultivar, había alimentos, había aire limpio, había seguridad, había muchas cosas, ¿no? Entonces la gente que estaba sentada ahí, pues por lo regular podía satisfacer sus necesidades. Pero cuando empiezan a crecer las ciudades, cuando se convierte en la capital, sobre todo ya en los tiempos de la colonia, empieza a generarse un desequilibrio, ¿no? Cuando a principios del siglo XX la ciudad como capital empieza a acumular y sobrepasa por primera vez 1 millón de habitantes, y luego ya después cuando llegan los años 40 la industrialización, y entonces sigue llegando millones, llegó a 4 millones, y luego llegó a 6 millones, y luego llegó a 10 millones, a 12, y así hasta llegar a los 22 que tenemos ahora, y aparte súmenle que había industrias, y que había una gran cantidad de cosas que, como se centraliza la vida nacional, transitan por la ciudad, aunque no necesariamente se consumen en la ciudad. Ustedes saben que el 40% de las cosas que llegan a la central de abastos son para distribuir a mercados fuera del Valle de México, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando hay ese gigantismo se rompe el equilibrio, ¿no? No hay forma de que el propio valle sustente a la cantidad de gente que tiene, y entonces esos desequilibrios son los que generan que haya un acceso desigual a los bienes como el agua, la energía, los alimentos y el espacio, ¿no? Entonces, tener los equilibrios dentro de nuestras comunidades, y no solamente va más allá de la preocupación por el cambio climático, por las emisiones, por la cuestión del CO2, etcétera, sino que tiene que ver sobre todo con que haya este equilibrio que permita que subsistan las personas, las familias, que haya esas condiciones dignas, y que no suceda que haya algunos grupos que tengan que apoderarse propiamente de los bienes y dejar totalmente en el desamparo a los demás. Entonces, esto es algo que tienen que tener en cuenta. Luego, la economía. El siglo XXI pues, es de una nueva economía que tiene que ver con los nuevos procesos productivos tecnológicos, fundamentalmente. Ustedes saben que uno de los indicadores más importantes en el mundo sobre la productividad tiene que ver necesariamente con esta inversión que se tiene, ¿no? Yo recuerdo que, sobre todo después, en la posguerra, era muy claro que decían, un indicador en Estados Unidos era ¿cuántos dólares en maquinaria está a disposición de cada trabajador para medir su grado de productividad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo que de alguna forma sigue estando, pero ahora ya no es una tecnología en cuanto a una maquinaria, sino a lo mejor es en cuanto a las capacidades que tiene el equipo de cómputo que usas, o los robots con los que estás trabajando en el ciberespacio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eso es lo que te da, ¿no? Y están estos problemas que ya les mencioné algo, simplemente los repaso, ¿no? Las empresas nómadas, la hiperpobreza, la riqueza hiperconcentrada, los nuevos centros urbanos globales. O sea, finalmente en eso es en lo que va a ir la economía del mundo en los próximos años. Tenemos en el caso del Estado, es decir, este orden de la sociedad política, que tiene que ver con el territorio, con el gobierno, con la población, etcétera, etcétera, con los 3 poderes, con los órdenes de gobierno que hablamos el día de ayer. Pues aquí hay presiones para el desmantelamiento, ¿no? Hay esta cuestión de lo que se le llama la hiperdemocracia, que yo no sé qué tan democrática sea, que tiene que ver muchas veces con estos procesos de consultas y con estos procesos de levantar las manos y de popularidad que están ahí. Ahorita lo vamos a profundizar un poco en eso. La adocracia sin referente, es decir, el político que no tiene principios ni valores de los que hablamos ayer, sino que no, pues, ¿cómo quieres que sea? No, pues yo quiero que hoy estés a favor de los derechos de los animales. Ah, sí, entonces ya, me convierto en defensor de los animales. Yo soy defensor del medio ambiente, me convierto en eso. Entonces, ¿qué es lo que quieres? No, pues quiero que seas un poco más duro para que pongas en orden al crimen organizado. Entonces se vuelven más violentos y represores. No, ahora quiero que seas más buena onda y que no nos cobres impuestos, y que todo funcione de a gratis, y bueno, pues ya tenemos un gobierno así, ¿no? Entonces, esta es una adocracia, ¿no? No es un modelo político fundamentado en principios, en objetivos o en fines, ¿no? Y mucho menos en lo que hablamos al principio de
querer construir el futuro a partir de una visión de cómo lo quieres hacer, ¿no? Sino aquí da igual, ¿no? Yo finalmente pues me adapto a las circunstancias, administro el desorden, pateo el bote, como decimos aquí en México. Entonces, bueno, pues finalmente pues no hay referentes del gobierno, ¿no? El gobierno no está construyendo bien común, no está construyendo futuro ni porvenir, el gobierno simplemente está administrando el desorden heredado y lo va dejando igual o peor que como lo recibió, ¿no? Tenemos modelos de organización muy disfuncionales, ¿no? En México, por ejemplo, con estas ideas modernas del gobierno abierto y digital, en donde los trámites digitales, los pagos, todo es así. Luego, hay algunos gobiernos mexicanos en donde seguimos haciendo que el ciudadano vaya a la oficina y seguimos haciendo lo que pase ahí 10 horas y lo traemos a la vuelta y vuelta y le pedimos que nos traiga una serie de documentos que podrían estar digitalizados y que hay todas las posibilidades de que le invitemos esa molestia al ciudadano. Ah, no, pero seguimos nosotros al cabo, como el sindicato no deja que se digitalice o sea, que se transporte el gobierno municipal, el gobierno estatal, pues entonces ahí seguimos, ¿no? Con nuestros modelos disfuncionales y que dicen, pues sí, los políticos no sirven para nada, ¿no? Pues es que ahí están los efectos, ¿no? Tenemos toda esta dinámica del gobierno abierto, digital y transparente, que es la tendencia más importante que nosotros debemos impulsar, que no solamente es dar información, no solamente es poner en línea las cuentas, las facturas, los contratos, las licitaciones, no es eso, ¿eh? El gobierno abierto es la posibilidad de que haya una vinculación directa y constante entre el ciudadano y el gobernante. Es, por ejemplo, que tengamos el gobierno en nuestro teléfono móvil a través de una aplicación donde nosotros podamos poner un botón de alerta y que en un momento los agentes de policía y mis familiares sepan que tengo un problema y que actúen en consecuencia sin esperarse a que uno vaya al Ministerio Público a poner la denuncia. No, o sea, olvídense, ¿no? El chiste es que en este mundo donde las cosas pasan instantáneamente casi, bueno, hay que tener estos mecanismos y eso no es que ya están. O sea, yo no estoy hablando de ciencia ficción. Hay gobiernos que ya los pusieron, algunos gobiernos panistas que ya los han implementado, que los pueden mejorar muchísimo. Y bueno, pues eso ahí está ya al alcance de la mano, ¿no? Hay algunos que le tienen miedo a la tecnología, que es que yo no sé usar un equipo de cómputo. Hay mucha gente que no tiene internet. Pues sí, pero en México ya son más de 90 millones de los 126 millones que tenemos acceso en un dispositivo móvil. Y esa cantidad solamente está creciendo en el futuro. Y sí, todavía tenemos lugares donde tenemos problemas de señales de internet malas y eso, pero todo eso también va evolucionando, ¿no? Entonces, por eso yo creo que tenemos que darnos cuenta de que el Estado, una de las cosas que tiene que ser para que sea viable es justamente que no se desmantele, que no se debilite, pues es que realmente se modernice y se digitalice y sea abierto, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego va a haber también muchas dinámicas con esta conflictividad de la que les voy a hablar ahorita, que va a haber esta situación de buscar alianzas y ayudas, ¿no? Entre los gobiernos, ¿no? Toda esta cuestión del asociacionismo que se da, que si los gobiernos municipales se agrupan para pedir más recursos o para pedir facultades, etcétera, etcétera. Eso pasa en los órdenes local, en el orden nacional y en el orden internacional, ¿no? Cuando se forman coaliciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son de las cosas que vienen hacia acá, ¿no? Ahora, la conflictividad. Miren, en el siglo XXI, en primer lugar, va a haber que se va a extender como nunca antes en la historia de la humanidad el crimen organizado, la piratería, el terrorismo, el integrismo, o sea, son aspectos que son totalmente corrosivos de la cohesión social, de la convivencia pacífica, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos fenómenos van a extenderse y sobre todo van a cundir muchos actos de violencia espontánea de orden doméstico, de orden comunitario, van a ser súbitos. Es como, por ejemplo, cuando pasó, y ustedes recuerdan el año pasado que cuando medio se levantó el confinamiento en El Paso, pues un loco salió a dispararle a los mexicanos que iban a un Walmart, ¿no? O que matan a los que van a un café, a un banco, etcétera, etcétera. Ahorita al rato les voy a recomendar una película para que vean los extremos de hasta dónde llega la locura de hacer eso. Entonces, son cosas que van a estar pasando, ¿no? Y que démonos cuenta de que son asuntos que van a impactar directamente la gestión de gobierno porque no
no hay control, ¿no? Va a haber una inseguridad que se va a hacer creciente y va a haber muchas demandas de las sociedades para que haya represión, para que se criminalice a grupos sociales, ¿no? Todo este punto de señalar, no, es que lo que pasa es que los homeless o los cholos que son drogadictos que viven en las zonas periféricas de las ciudades, ellos son los culpables de la inseguridad, ¿no? Bueno, entonces ahí va a haber presiones políticas como lo que pasa en Estados Unidos, donde dicen, es que los mexicanos, ¿no? Que son asesinos y que son violadores y que son borrachos y no sé qué, y que hay que cerrar la frontera. Bueno, pues es que esos son los discursos que pueden darse a nivel local. Recuerden, hace poco en Baja California, ustedes recuerdan cuando llegó la caravana de centroamericanos, bueno, había muchos baja californianos que empezaron a tomar esa actitud contra un gobierno del PAN que todavía había en Tijuana. Decía, oye, pues es que lo que pasa es que vamos a hacer con estos hondureños y salvadoreños de la Mara Salvatrucha, mano. Pues no, revuélvelos a su país, ¿no? Y en Estados Unidos no lo recibían, entonces aquí no había comida. Entonces, bueno, esto genera problemas que uno tiene que administrar y que responder, ¿no? Y lo peor de esto es que el desencuentro, el odio, el racismo y el supremacismo, dijéramos, de la data de todas las cosas peores del siglo XX, que fueron el nazismo, el fascismo, el comunismo, etcétera, pues van a estar realmente exacerbando muchísimo los ánimos y el odio y el rechazo y el conflicto y la violencia entre los grupos sociales de una misma sociedad, si no hay una perspectiva de encuentro y de diálogo y de fraternidad, ¿no? Y esto es un tema en donde la gran mayoría de los ciudadanos son los que tienen que asumir esos valores, ¿no? Porque muchas veces tenemos el impulso justamente y les voy a dar, por ejemplo, el clásico ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede si alguien veja a tu hija, ¿no? Pues si te ponen enfrente al culpable, pues casi lo descuartizas, ¿no? Pero recuerda que por eso es por lo que la civilización humana no tolera la venganza, sino que por eso creó un sistema de justicia donde se tiene que reparar el daño, donde se tiene que hacer justamente resarcir y castigar, en este caso, la conducta inadecuada en lo que ocurre. Porque si a la hora de la hora todos tomamos la ruta de la venganza, entonces no hay posibilidades de encuentro, ¿eh? No hay posibilidades de fraternidad, no hay diálogo, o sea, hay golpes, hay violencia, hay disparos, hay todo lo que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Entonces, en el caso de la conflictividad política en el siglo XXI, miren, yo les voy a plantear algunos dilemas para que más o menos ubiquemos lo que se viene en términos de lo que es el debate y algo, porque es con lo que vamos a terminar. Está lo que ayer les hablé de la política como uno de los aspectos que tenemos nosotros que tener, pero también hay una antipolítica. También hay todo un discurso a nivel mundial de grupos y de intelectuales, filósofos que rechazan a la política, ¿no? Dicen, es que lo que pasa es que la política siempre está mal, entonces están mal los políticos, están mal las ideas, están mal los gobiernos, o sea, todo está mal. Y entonces este discurso antipolítico que corroe la confianza y la credibilidad de lo que se actúa, pues la verdad es que es algo que es un tema que nosotros los políticos tenemos que enfrentar, que es algo que directamente nos confronta, nos cuestiona, nos señala, nos desprestigia, y la forma de hacerlo, pues es reivindicar el valor y la necesidad de la política. O sea, no se trata de que la política tome revancha contra la antipolítica, sino que la supere en términos de calidad, de ideas, de acciones, etcétera, ¿no? Las ideas políticas, ya sabemos, ¿no? Lo que les comentaba ayer, pues uno puede ser humanista, puede ser liberal, puede ser socialdemócrata, ambientalista, conservador, altermundista, anarquista, bueno, hay ideas políticas, ¿no? Pero el problema es que muchas veces se confrontan entre sí a través de la estridencia y de la polarización, a partir justamente de ir construyendo la forma en la cual no hay puntos de encuentro, sino que justamente como te dicen ahora en las redes sociales, ¿no? Tú publicas una crítica al gobierno actual y te dicen, seguramente tú eres panista, ¿no? Tú perdiste algo con este gobierno, entonces por eso es por lo que cuando no hay posibilidad de que haya diálogo, ni encuentro, ni nada, ¿no? Oye, es que está dando contratos sin licitación y eso es corrupción. No, ese es otro tema, ¿no? Entonces, por eso es importante que no caigamos justamente en estos problemas de la estridencia y la polarización que nos van haciendo alejarnos y no dialogar y no entendernos, ¿no?
esta necesidad de encuentro en una sociedad, imagínense en esa ciudad de 88 millones o en ese mundo de 10.800 millones, pues claro que la mejor forma de que nos entendamos es buscar el encuentro, ¿no? Buscar cómo identificar nuestras maneras de ser, nuestras diferencias, desde una perspectiva de tolerancia, de respeto, de una verdadera, de un verdadero humanismo y un amor al prójimo. Bueno, pues resulta que lo que va a suceder es que hay quienes tratan de exacerbar los contrastes y las diferencias. No, es que ellos son ricos. Es que ellos estudiaron, ¿no? Tienen maestrías y doctorados, entonces, y entonces ya cuando tú mismo conviertes esa situación en una barrera, en algo que te lleva a que no tienes forma de entenderte con el propio, bueno, pues entonces eso corroe y fragmenta de manera brutal las sociedades, ¿no? Más adelante, que les diré de la película esta que les recomiendo que vean, hablan, por ejemplo, de que hay una sociedad que está cohesionada y que tiene una serie de instituciones, de órdenes, de patrones de moral pública, etcétera, etcétera, pero los que quieren cambiarla, muchas veces lo que proponen y lo que plantean es la deconstrucción, ¿no? Es decir, para poder construir un orden del futuro tenemos que destruir el presente. Y entonces tenemos que acabar con las instituciones, con los partidos, con los políticos, que se vayan al diablo todos, así como en Argentina, ¿no? Que en Argentina, recuerden que hubo una campaña así, que se vayan todos, ¿no? Bueno, pues, pues no se puede. Entonces, ¿quién se queda? Y el problema es que esta forma lo que genera unas grandes conmociones sociales, unas controversias brutales, unos desencuentros terribles, genera mucho miedo, genera mucha inseguridad en las familias, en las personas, en las empresas productivas, en las escuelas, en todas las comunidades humanas. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado de cómo se dan estas cosas. Luego, otra es, en términos de la democracia, hay quienes la entendemos y aquí en México nos ha costado muchísimo trabajo tratar de construir un modelo que parta del voto ciudadano, que realmente cuente y se cuente con una autoridad que sea imparcial, que sea universal, en donde todos puedan tener la posibilidad de opinar y de ejercer su voto, etcétera, etcétera, pero que muchas veces eso se pervierte justamente con modelos que son pseudodemocráticos, ¿no? Que son, por ejemplo, los plebiscitos, las consultas, las votaciones a mano alzada, es decir, oigan, ¿quieren Constellation Brands? No. ¿Quieren el Tren Maya? Sí, pero pues esos son una bolita y no es la sociedad la que está siendo tomada en cuenta, o sea, es una perversión completa de la democracia, ¿no? Entonces, tenemos que justamente este tipo de mecanismos destruyen la democracia y también el orden político institucional es destruido por el populismo. El populismo es un término viscoso, no crean que está perfectamente establecido lo que es, pero en términos generales de lo que se trata es de que olvidamos las reglas y nos dedicamos a pensar que todo se puede hacer por la voluntad de un líder carismático, por la voluntad o por decir, yo quiero que ustedes crean que de veras los otros roban mucho y que el país puede funcionar de a gratis, etcétera. Y entonces lo que sucede es que todas las instituciones están debilitándose y el problema es que al final todos esos, no ha habido ninguno que sobreviva, dijéramos, más allá incluso del término de su vida, pero que realmente sea un modelo viable, es totalmente inviable, porque se empieza a consumir los recursos, se consumen los órdenes, bueno, los destruye, genera expectativas incumplibles y llega el momento en el que pues, va a pasar lo que pasó en México en los años 70s, 80s, cuando fue la docena trágica, donde se decía, pues es que esto fue una gran borrachera, en donde nos gastamos todo lo que había y al final pues hay que pagar la fiesta, ¿no? Y ese pagar la fiesta, desgraciadamente, es por la vía de apretarse el cinturón, son décadas de pobreza, décadas de privaciones, de sufrimientos, de una sociedad que es sujeta a presiones muy fuertes y pues realmente pues es algo muy difícil, ¿no? Y en el orden económico también hay dilemas que tienen que ver con todo lo que son, ustedes saben que desde la perspectiva, por ejemplo, humanista, sabemos que la economía pues tiene que tener varios factores. El más importante de ellos es el trabajo humano, que nos considera una mercancía,
pero también existe para nosotros el tema de que la empresa pues es el centro de la economía, que es donde se generan los bienes y servicios, y es donde se pagan los salarios y las prestaciones, donde se generan los impuestos, generan utilidades. Todas esas ventajas tiene la economía, pues, la empresa, pero sin embargo, y también está, pues, obviamente el mercado, que es donde se debe de redistribuir la riqueza. Tenemos el derecho de propiedad, la iniciativa, todos esos son, como nosotros entendemos la economía, también con los imperativos éticos, por ejemplo, del destino universal de los bienes, de lo que es la hipoteca social, de lo que es la atención a la demanda insolvente, es decir, la gente que no tiene dinero para comprar los satisfactores, pero que para solventar las necesidades necesitan apoyo del Estado, etcétera, etcétera. No, sí, yo sí creo en eso. Pero también el problema es que hay modelos alternos, ¿no? Donde dicen, no, pues incluso algunos neoliberales muy tecnócratas que dijeron, no, pues la mejor forma de acabar con los pobres es de que no se reproduzcan, ¿no? Ya ven lo que pasó en Perú en los tiempos de Alberto Fujimori, cuando esterilizaron forzosamente a las mujeres indígenas, ¿no? Por estas teorías de que la mejor forma de acabar con los pobres no es que haya riqueza, sino que no haya pobres, ¿no? Imagínense. Eso es una exclusión tan brutal como cuando hay masacres en los partidos, en los modelos autoritarios, ¿no? Llámese totalitarismo, comunismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y también otro de los problemas del orden económico es este estatismo que está latente y que trata de que el gobierno sea el que dirija y el que ponga los precios, y que pues eso no ha funcionado, dijéramos, en la historia, pero sin embargo hay mucha gente que sigue pensando eso. Y por ejemplo, como este orden económico se cree que es la expresión o la materialización del capitalismo, aunque, por ejemplo, insisto que en temas humanistas tenemos una diferencia fundamental de enfoque en cuanto a lo que es eso, pero sin embargo pareciera que la única forma de enfrentar el capitalismo es el estatismo, ¿no? Y entonces los que buscan justicia, los que buscan equidad, los que buscan combatir la desigualdad, pues entonces buscan diferentes formas de que el Estado intervenga y que distorsione, y eso favorece el populismo, lo retroalimenta, y entonces, bueno, pues ahí están las consecuencias de lo que ocurre en estas partes. Muy bien. Y luego, pues, avanzando rápido, ya yo sí me está acabando un poco el tiempo, tenemos que en el orden, tenemos este proceso de que, bueno, nosotros tratamos de construir ese orden democrático, institucional, pero los referentes se nos desmoronan, ¿no? Empezamos a ver que decimos que supuestamente los poderes cumplen, la representación representa, etcétera, etcétera, pero vemos que se desmorona eso, ¿no? Una cosa es el mensaje coherente de causas que uno tiene que asumir de acuerdo a su pensamiento, sus principios, valores, que los que hablamos ayer, y resulta que, pues no, hay un discurso engañoso, falso, que se hace pasar por esos valores y que a veces trata de justificarse de una manera, pues, buscando conceptos filosóficos, etcétera, y que en realidad es un discurso engañoso, ¿no? Ahí tenemos esta confrontación que ya les esbozaba, de que hay toda esta civilización occidental que representa los valores del cristianismo, la democracia, etcétera, etcétera, pero que también está confrontado con estas culturas periféricas que no necesariamente lo asimilan, ¿no? Que lo sienten como una amenaza, como una transculturación, etcétera, ¿no? Entonces, en estos últimos años, lo que hemos vivido, vivimos el diluvio de la izquierda, cuando la caída del muro de Berlín. Ahora estamos viendo este cambio de época, que es como la bancarrota del neoliberalismo, que se sentía ya hegemónico y triunfador, y que se da en fenómenos como lo que vimos en el caso de lo que fue el surgimiento de la figura de Donald Trump, el surgimiento del Brexit, de la quiebre de la Unión Europea por parte de la mayoría de los electores de la Gran Bretaña, el tema de Vladimir Putin, que finalmente pues sí llegó democráticamente al poder, pero que se ha convertido ya pues, en un dictador que amenaza y que, por ejemplo, sostiene regímenes dictatoriales a lo largo del mundo, entre ellos en América, Cuba y Venezuela, etcétera, etcétera. Y tenemos aquí en México el fenómeno de Andrés Manuel, que por ahora no voy a calificar, eso se los voy a dejar a ustedes, ¿no? Y es importante también ver, bueno, pues si en este mundo de 11,000 millones y buscamos nuestra seguridad, nuestra prosperidad, buscamos vivir tranquilos, en paz. Entonces, el mundo va a ser seguro ¿para qué? ¿O para quiénes? Yo les dejo la pregunta porque
Yo sí creo que ayer que les recomendaba que leyeran la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, decía, es que espérenme, hay ideologías, sí, hay ideas, hay gobiernos, etcétera, etcétera, pero no se les sirve a las ideas, se les sirve a las personas. Eso es lo más importante que tenemos que recordar. El ser humano es el que está en el centro de la política pública, en el centro de las ideas, y ahí es donde nosotros tenemos que buscarle a esa persona, a las familias y a las comunidades esa seguridad. Y yo por eso las he venido reiterando, porque luego las olvidamos, porque los humanistas creemos en ellas, eso no lo cree un liberal, no lo cree un socialdemócrata, ¿no? Ellos solamente hablan de la sociedad y de la economía. Pero nosotros que sí tenemos ese sentido comunitario cultural, que nosotros sí entendemos a la familia como la base, dijéramos, de toda la comunidad humana. Entonces, como primera comunidad y comunidad fundamental, que es la familia, bueno, entonces tenemos realmente que pensar en esto, ¿no? En decir, bueno, ¿para qué vamos a hacer este mundo del futuro seguro? Pues es que tiene que ser pensando en ellos, ¿no? Porque nosotros también somos parte de ello. Y yo les pregunto, bueno, pues imagínense, después de todo esto que les acabo de decir, pues si yo digo que levanten la mano los que quieren ser presidentes municipales y los que quieren ser diputados y los que quieren ser regidores y los que quieren ser gobernadores o los que tienen el sueño de ser presidentes de la República, o sea, en verdad quieren gobernar todo este conflicto, porque pues miren, o sea, aquí está, ¿no? O sea, aquí en estas imágenes, bueno, pues estamos con el problema de que cómo pones orden en todo esto, ¿no? O sea, ahí están los de Anonymous, están los guerrilleros, están los que están protestando, ¿no? Hay los cubanos que quieren, ahora sí que, patria y vida, ¿no? Las fake news que están afectando, ¿no? El conflicto, bueno, pues aquí está un poco un pequeño mosaico de ese conflicto político aquí en el siglo XXI, ¿no? Y voy a terminar hablándoles de algo que me parece muy importante, que es el tema de la comunicación política, ¿no? Porque los políticos, el problema es que para poder afrontar todo esto, no solo necesitamos las herramientas de análisis, no solamente necesitamos la perspectiva de la que les he hablado el día de hoy, no solamente tenemos que saber los argumentos o los elementos de los que les hablé el día de ayer. Se trata también de que podamos realmente comunicar, ¿no? Y aquí voy a volver a un aspecto que yo quiero subrayar, es que la política tiene que empezar desde el político en lo individual, en cada uno de ustedes. O sea, ustedes tienen que construir su historia y tienen que saber contarla, tienen que tener un propósito, ¿no? No solamente es enriquecerse y tener gloria y ser famoso, no, no, no. Ustedes lo que tienen que tener, de lo que les hablé ayer, del origen, la formación, la causa, la trayectoria, todo eso tiene que constituir un propósito y ustedes tienen que saberlo y tienen que contárselo a la gente a través de su historia, de su storytelling, ¿no? Y todos ahora ya no estamos como antes, ¿no? Yo me acuerdo de los años 80 aquí en México, ¿no? Que los panistas de la oposición íbamos a Televisa a protestar, que por qué no sacaban a Maquillo y vamos a abrir Televisa, ¿no? Ahora tenemos los medios a nuestro alcance aquí en nuestra computadora, tenemos nuestros perfiles del Facebook y tenemos nuestra cuenta del Twitter y del TikTok y tenemos Snapchat, ¿no? Y ahí podemos hacer política, ¿no? Resulta que los espacios digitales, en este caso de un político en lo personal, y si ponemos más adelante al partido o la institución pública del gobierno, etcétera, etcétera, pues es un entorno en donde tú puedes contar tu historia, tu propósito, definir tu causa y tu mensaje. Ojalá que la causa de ustedes no sea sacar una pluri, ¿no? Ojalá que la causa de ustedes sea favorecer y beneficiar a su comunidad, a sus conciudadanos, gestionar el bien común. Ese sería la mejor causa y el mejor mensaje que podríamos hacer y dar ejemplo de que lo estamos haciendo permanentemente, ¿no? Y resulta que en esta época, así como hemos hablado de la tecnología, pues tenemos que hablar también de la neuropolítica, es decir, las neurociencias que son capaces de integrarse para que se hagan perfiles psicológicos, emocionales y se puedan identificar y generar emociones en la gente. No solamente el tema de lo que son nuestros planteamientos doctrinales del partido, que luego queremos enseñárselos a los mexicanos como si fueran un catecismo que todos se tienen que saber, cuando esos tendrían que ser esencialmente la guía para que nosotros actuemos de manera congruente. Yo creo que para eso es para lo que nos deben servir. Entonces, en el mundo actual,
Todas estas, las empresas privadas y los grupos políticos están utilizando a estas neurociencias justamente para identificar cuáles son estas reacciones, estas emociones, y todas esas herramientas se aplican para segmentar públicos, para hacer mensajes, para hacer analítica de minería de datos, etcétera, etcétera. Y resulta que a partir de ahí se hacen campañas con un enfoque neuropolítico, ¿no? Ustedes, por ejemplo, si se meten a Amazon o se meten a un periódico, se meten a Mercado Libre, a cualquiera de esas, y buscan, por ejemplo, una camisa, ustedes después andan circulando en diferentes sitios de internet y les aparecen los anuncios de las camisas. O sea, eso es porque estas máquinas están funcionando, ¿eh? No es ciencia ficción, es algo que está pasando de manera constante. Y así como están identificando a lo mejor algún deseo que tengo yo de comprar un producto, ellos también están monitoreando cuáles son mis reacciones políticas, qué apruebo, qué rechazo, a qué le doy like, en contra de quién hablo, y puedo sacar así que yo estoy en contra del actual gobierno, del pasado, lo que sea. Entonces, todo eso está ahí. Y entonces, el problema de esto, y sobre todo de este bombardeo que te están dando de manera constante, que no está regulado por el INE, ni mucho menos, entonces, es qué tan ético, ¿no? Qué tan sujeto a reglas de decencia está este tipo de mensajes y este bombardeo, porque no solamente, y ahorita vamos a ver los ejemplos, te dan un bombardeo que puede manipularte, que puede angustiarte, que puede obligarte y orillarte a que tomes decisiones en función de intereses que ni siquiera están a la vista, que son totalmente agazapados, ¿no? Ocultos, ¿no? Y tú finalmente te están, así como te quieren coaccionar a que compres algo o que adquieras algo, pues también te pueden llevar a que votes por algo o en contra de algo o que no votes, ¿no? Porque así es como se pagan esos órdenes de manipulación, ¿no? Entonces, tenemos estas herramientas del Big Data, que es justamente la capacidad para capturar grandes volúmenes de datos y analizarlos en tiempo real, ¿no? O sea, los robots en tiempo real saben lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, de la línea 12 del metro, si el gobierno de la ciudad tuviera un Big Data para eso, perfectamente podrían saber en ese momento cuántos estaban rechazando y enojados e inculpando al gobierno por eso. No sé si lo tengan, pero los que lo tienen lo pudieron medir perfectamente, ¿no? Tienen todos los bancos de la información, las estadísticas, los perfiles, saben las personas que van a reaccionar a favor de nosotros. Eso ya está identificado, ¿no? Y luego tenemos estos robots digitales que finalmente escudriñan ya no solamente los datos, sino además las emociones profundas, ¿no? Y pueden dirigirte mensajes que te estimulen reacciones, sentimientos de rechazo, de apoyo, de todo eso sucede, ¿no? Y entonces, el problema ético, pues, es que hay white hack, o sea, que es justamente lo que es lícito, lo que tú sí puedes eventualmente hacer, pues finalmente en términos de competencia, etcétera, pero hay un black hack que es cosas inmorales, pero que hay gente que no tiene escrúpulos y ética y que los aplica, ¿no? Y ahí está la campaña de Donald Trump y todo el problema que hubo con la empresa Cambridge Analytica, que es uno de los grandes ejemplos de cómo eso ya se fue a la práctica y de cómo es un gran riesgo y un gran peligro para lo que viene. Bueno, yo pues, les dejo con este último mosaico de cómo se llama la comunicación política. Ahí están, ¿no? Desde las independencias catalanas hasta los malditos mexicanos, bueno, pues así es como se están haciendo los extremos, ¿no? Los extremos de la derecha, los extremos de la izquierda, de la demagogia, del populismo, bueno, pues aquí están, ¿no? Y es en lo que vamos a estar en los próximos años, en los años venideros, más allá de 15, 20 años, yo no sé en dónde vamos a estar, pero por lo menos esto es parte de la realidad que vamos a estar enfrentando, ¿no? Entonces, solamente para que lo tengan en mente. Muy bien. Termino haciéndoles las recomendaciones y conclusiones antes de pasar a las preguntas. Yo creo que para hacer política en el México del siglo XXI, yo les recomiendo ampliamente que ustedes asuman una formación personal continua, con características de competitividad, con características de ser ustedes los mejores políticos, que tengan en cuenta los aspectos que les dije ayer y las tendencias que les hablé hoy, y que justamente con eso puedan ustedes construir su capacidad de ser gobierno y de responder a las exigencias de la gente.
Hay que atajar el debilitamiento del orden democrático y del Estado, sí. Un partido político, un gobierno que no está convencido de sus principios, de su doctrina o de su gestión o de su perspectiva de bien común está destinado al fracaso y va a costarle a los ciudadanos bienestar, les va a costar tranquilidad, les va a costar todo el sufrimiento que deberíamos de poderle evitar a través de un ejercicio correcto del poder. Hay que cuidar que las instituciones no sean disfuncionales, es decir, que de veras cumplan con sus objetivos. Eso de que se destruyan a las instituciones me parece que es una de las grandes torpezas de este presente mexicano, porque el problema es que las instituciones hay que hacerlas que funcionen porque todas son necesarias, responden a una necesidad social, responden a un requerimiento de bien común, de gestión, etcétera, etcétera. Se tienen que identificar las tendencias principalmente aquí para no sostener posiciones obsoletas, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de mi partido Acción Nacional, yo sé que muchos dicen, es que hay que volver a los orígenes para que el partido vuelva al poder como lo tuvimos hace algunos años. Espérenme, no. Lo importante en este sentido es que las ideas, que son intemporales, que permanecerán en el tiempo, tienen que tener una aplicación, una proyección en el presente y en el futuro. Y nosotros tenemos la obligación de definir eso, ¿no? No solamente de decir queremos retomar el pasado con nostalgia, por lo que sea, sino que realmente tenemos que sostener posiciones vigentes, viables, que sean aplicables en el presente y el futuro, ¿no? Hay que construir un mensaje de encuentro y atajar el del odio y la ruptura. Claro que nos dan ganas de contestarle a los chairos, sí nos dan ganas de decirle al presidente, oye, qué bárbaro es con este tema de los controles de precios y de las no vacunas y que quieras que los niños vayan a la escuela. Dan ganas de agarrar al primero que se te ponga enfrente con eso, pero no, tenemos que superar esas reacciones primitivas y ser los portavoces de un mensaje de encuentro que ataje el odio, que ataje la ruptura, el quiebre de la cohesión de la sociedad. Eso es algo que uno tiene que ser referente. Tenemos también justamente que integrar en lo personal nuestros entornos digitales, ¿no? Ya quisiera yo que el partido haga lo suyo, ¿no? Ya quisiera yo ver un entorno del PAN en donde quizá estuvieran los 300,000 militantes que somos, o donde estuvieran los 8 millones que votaron por nosotros el pasado 6 de junio, o los 13 o 15 millones que han llegado a votar por el PAN en las elecciones presidenciales, o los millones de simpatizantes que seguramente coinciden con nuestros puntos de vista políticos, pero que están dispersos y a los que no les hemos podido dar mensaje. Yo quisiera que tuviéramos eso, pero tenemos que empezar por organizar el entorno digital de cada uno de nosotros. Háganlo, está en sus manos. Ustedes son los directores generales de su entorno personal, o sea, no necesitan que se los administren, ¿no? Háganlo ustedes. Y finalmente, tenemos que tener la perspectiva de que el poder es para que se sigan generando bienes públicos, que se genere seguridad, que se genere progreso. Para eso es la política, para transformar a México, para generar bien común. Puede haber ciertamente que se cumplan objetivos personales, satisfacciones, que te hagas famoso, etcétera, etcétera. Pero si tú pierdes la perspectiva, eso te va a durar muy poco, va a ser efímero, y lo trascendente de la política, que es justamente servirle a los demás, es algo que no se va a cumplir porque tú no lo tienes como tu esencia. Y yo los llamo a que tengan esencia de generar bien común en lo que hagan de la política en el resto del siglo XXI. Muy bien. Voy ahora con las recomendaciones bibliográficas para pasar a las preguntas. Hay dos películas que les quiero recomendar mucho que vean. Una es esta que se llama Nada es privado, que está en Netflix, que se llama The Great Hack en inglés, que habla de todo este tema de Cambridge Analytica, pero sobre todo habla mucho de la política del odio, ¿no? Cómo para ganar las elecciones a cualquier precio, tanto Donald Trump como los promotores del Brexit utilizaron estas herramientas de Big Data a través de la empresa esta Cambridge Analytica, así sin escrúpulos, y dan muchos ejemplos, ¿no? Porque hay por ahí una parte donde una de las ejecutivas de la empresa empieza a decir, bueno, es que en República Dominicana lo que hicimos es que hicimos que los jóvenes no votaran para que perdiera el partido o acá hicimos, cambiando 3,000 votos en un distrito, logramos que la mayoría fuera para el otro, y ya con eso cambiamos toda la elección nacional. O sea, son aplicaciones ya muy concretas de todo esto que les acabo de decir,
que créanme que no tiene mucho desperdicio que lo vean. Puede ser un poco amarillista porque tiene el ingrediente periodístico de The Guardian, pero bueno, pues, pueden verlo, ¿no? Y esta otra película que está en HBO, que es La Posverdad, After Truth, es una película que habla justamente de los efectos que tiene esta cultura del odio, ¿no? Ponen el ejemplo de una pizzería que es un negocio de personas que son, se declaran gays, y que por eso se le hace una campaña que llegó hasta una persona empistolada que llegó para buscar dónde supuestamente tenían a los niños secuestrados adentro del local, ¿no? Y barbaridades de otro tipo que mejor véanla, no les hago tanto ahora sí que aquí ¿cómo se llama? No les digo todo el argumento, pero véanla, creo que vale la pena. En cuanto a los libros, miren, estos textos que son de perspectiva política, del mundo del siglo XXI de Robert Fosser ya tiene muchos años, pero fue con el que yo aprendí perspectiva. Es una visión muy equilibrada de las escuelas francesas de análisis político. De Frank Ogden del Mundo Hoy y Mañana nos habla de lo que es todo el cambio tecnológico, esto que les decía, del teletrabajo, la teleformación, de las maquinarias, etcétera, etcétera. Creo que es un libro muy, muy recomendable. De Jacques Attali, Breve Historia del Futuro, es donde habla eso de que Tijuana va a ser el centro del mundo, pero habla también de todo esto que les dije, de la hiperdemocracia, de la hipervigilancia, de todos estos fenómenos que vienen a futuro, que es muy interesante. En los próximos 100 años de George Friedman también habla de muchas de las tendencias que van a venir, sobre todo en la parte económica. Del shock del futuro de Alvin Toffler lo pongo porque fue como que el texto pionero donde se empezó a hablar ¿cómo se llama?, de la perspectiva, ya tratando de ver la conflictividad y tratando de ver justamente el desencuentro por cuestiones políticas, culturales, sociales, etcétera. Este libro de William Mitchell, Utopía, habla de las ciudades, habla de los entornos urbanos, de cómo la tecnología hace cambiar la estructura, hace cambiar el equipamiento, el mobiliario. Es el que te habla, por ejemplo, de que ya van a cambiar las costumbres y por lo tanto ya se van a eliminar quizá los problemas de tráfico y algunos otros por la forma en que se va a aplicar la tecnología en las ciudades. Luego, este libro se los recomiendo muchísimo, de Simon Sinek. Tiene que ver con lo que vimos ayer, ¿no? Que como políticos, en lo personal, ustedes encuentren su porqué. Encuentra tu porqué. Es un libro muy, muy, muy interesante. De veras se los recomiendo. Está enfocado a la parte económica, empresarial, de emprendedurismo, pero su bibliografía, créanme que no tiene desperdicio y es muy, muy interesante, ¿no? George Lakoff, de No pienses como un elefante, tiene que ver justamente con que no te aferres a los órdenes del pasado, que tu debate, tu discurso político esté actualizado y vigente. Aquí, por ejemplo, estos dos libros hablan de la izquierda radical, hablan de lo que es justamente la forma en que construye elementos y argumentos de confrontación, donde ya no tiene un discurso ideológico como era en el siglo pasado, el comunismo, el socialismo, etcétera, etcétera, sino que realmente se adapta a las conveniencias y pragmáticas de los que son gobernantes por el lado de la izquierda, en el caso del de Trillo, y en el caso de la izquierda como autoritarismo, bueno, pues es más o menos un poco los fenómenos que estamos viviendo actualmente en México. Estos dos, a mí en lo personal me gustan mucho. De Gilles Lipovetsky, del Crepúsculo del Deber, habla mucho de los fenómenos de la sociedad contemporánea, del hedonismo, del nihilismo, habla de todo lo que fue la transformación neoliberal del mundo después de la caída del muro de Berlín. Y de Zygmunt Bauman, todo el mundo lo conoce por el tema de que es un filósofo que acaba de morir y que hablaba de la modernidad líquida. Pero este libro particularmente, Si la riqueza de unos pocos nos beneficia a todos, creo que es una crítica muy, muy fuerte a lo que es toda esta gran acumulación de la riqueza que se da en las sociedades contemporáneas. Muy bien. Y termino con estos dos, que son recomendaciones que me hizo Cristóbal Barreto hace unos días. Rob Riemen es un gran autor que de verdad les recomiendo, que habla justamente de todas estas formas de que él, por ejemplo, dice que la ciencia, que muchos gobiernos tratan de ser científicos, sobre todo como herencia de la modernidad, y que la verdad es que muchas veces prescinden de otras cosas como es el arte, como es la cultura y como es la filosofía y la fe, como ámbitos que nos permiten conocer cómo es la sociedad humana, ¿no? Y entonces, si nosotros pensamos solamente en términos científicos, estamos muy limitados en cuanto a la manera de entender los verdaderos fenómenos de la humanidad.
Y este de Bajaj Mishra, de la Edad de la Ira, bueno, la verdad es que habla de todo este conflicto, pero realmente es muy interesante porque este es un autor hindú que no está obviamente situado en el pensamiento necesariamente occidental, sino que es muy crítico, ¿no? Él lo ve y hace en otros textos unas críticas desde las culturas periféricas, ¿no? Que es muy, muy interesante la perspectiva porque pone muchas veces el énfasis en fenómenos que nosotros damos por supuestos, pero que pues constituyen una crítica que es conveniente hacer. Muy bien. Pues yo con eso termino, Cristóbal. Vamos a ver, yo me excedí un poquito de lo que yo quería de tiempo. Tenemos 20 minutos, poquito más para hacer preguntas y respuestas. Y pues yo estoy a sus órdenes para todo esto. Pues muchas gracias, Aminadab, por tu presentación, por tu exposición, por esta charla que nutre, que invita a la reflexión y por supuesto que deja muchas tareas. Pero por otro lado, que creo que es alentador, que abre muchas perspectivas. Creo que eso es muy valioso, el que tengamos un panorama de esta naturaleza, que si bien nos podemos sentir agobiados cuando pensamos en estos grandes problemas, en esta polarización que estamos viviendo, pero por otro lado, este agobio se nos puede quitar si reflexionamos en que hay salidas, en que tenemos oportunidad de hacer las cosas distintas a como las venimos haciendo actualmente y que si las hacemos distintas, pues podemos librar fácilmente, o si no fácilmente, al menos hay una oportunidad de librar esos problemas que estamos viendo y que seguramente se agudizarán al paso del tiempo. Pues igual que en otras ocasiones, abrimos el micrófono o a través del chat, quien quiera preguntar, comentar, observar. Y por supuesto que también hay espacio para quien pueda decir, no estoy de acuerdo, no comparto este argumento que se ha sostenido, pueda decirlo, por supuesto, con fundamento, con argumento y sobre todo con mucho respeto. Así como se han expuesto aquí ideas, argumentos, pues hacerlo de esa manera si es que lo hubiese. Abro micrófono y chat para preguntas, comentarios o respuestas que tengan a bien hacer aquí para nuestro expositor, para Aminadab Pérez Franco. Adelante, Marisol, puedes abrir tu micrófono y plantear tu pregunta. ¿Me escucha bien? ¿Sí me escucha? Ok. Bueno, pues primero que nada, una felicitación al expositor. ¿Ah? Me apena un tanto porque yo no pude estar, me fue prácticamente imposible, pero sí me pareció muy bien fundamentada su exposición, brillante. Y obviamente, pues, como todo lo que es en política, ¿no? Tenemos que estar con acuerdos y sin acuerdos, ¿no? En desacuerdo, como dicen. A mí me llama mucho la atención, primero que nada lo felicito y me llama mucho la atención que un político se atreva a hablar de neurociencia, que es más o menos mi campo. O sea, me llama mucho la atención. Y qué bueno que él está como político en la actividad, porque si empezáramos por aplicar las neurociencias a nuestros gobernantes, desde el primero hasta desde el más alto hasta el más bajo, pues a lo mejor no estarían gobernando quienes están haciendo ahorita, ¿verdad? Porque nos estamos dando cuenta, ya tenemos toda la capacidad tecnológica, científica, ¿verdad? De todo tipo, como para hacer evaluaciones de la salud mental de cada uno de nuestros gobernantes y de los ciudadanos. Entonces, me llama mucho la atención que teniendo tanto recurso como el que tenemos, ¿verdad? Como el que tenemos actualmente, pues no se haga, aunque lo hemos hecho en muchas ocasiones, ¿verdad? Yo, aunque soy de la Ciudad de México, viví en Querétaro, estoy viviendo entre Querétaro y Dallas. Entonces,
me doy cuenta, me da una tristeza, me da mucho coraje, me da impotencia, de repente me da impotencia, cierta frustración, que todo lo que veníamos construyendo de alguna manera, los ciudadanos, pertenezco a la sociedad civil organizada, soy la presidenta del Grupo Pro Ayuda a la Familia, y por eso yo, desde el principio que se inauguró FISAP, colaboro y estoy aquí. Y sí te indigna mucho la falta de valor que pueda tener la ciudadanía, la sociedad civil también. ¿Cómo es posible que, sin excluir a las minorías, porque por eso estamos en esto, ¿verdad? Porque las minorías se atreven a hacer todo un activismo hasta con cierto tinte amarillista, estén acabando con el trabajo que de alguna manera hemos podido hacer un camino como para conformar y solidarizar a nuestra institución llamada familia, que yo creo que es donde empieza la paz o la guerra. ¿Verdad? O sea, ahí creo yo. O sea, a mí me da mucha tristeza que haya, por ejemplo, el decir y coraje, ¿no? Lo bueno es que, como dice él acertadamente, ¿no? Por los medios digitales nos seguimos moviendo y lo vamos a seguir haciendo, no solamente local, sino a nivel global. ¿Cómo es posible, verdad, que se vaya en contra de la misma naturaleza? Simplemente por dar, como decir, por dar gusto a un grupo, ¿no? O sea, yo no tengo nada en contra de la comunidad LGTBQ, etcétera, etcétera, etcétera. No la tengo, simplemente hay respeto. Pero, Marisol, ¿podrías concretar tu pregunta para dar espacio a otras que se van a presentar, por favor? ¿Dónde queda aquí, de acuerdo a lo que el expositor, obviamente, dónde queda aquí, cuál es el espacio que se le da a la salud mental? Porque esto, desde antes sabíamos que el siglo XXI iba a estar, ¿verdad? Y no sabíamos de la pandemia, ¿eh? No sabíamos de la pandemia. ¿Dónde queda eso? Y la segunda. Entonces, ¿qué pasa con la solidaridad? Porque realmente, a raíz de la pandemia, satisfactoriamente he visto que hay muchas, que se está como promoviendo mucho la solidaridad por el miedo a morir, que es auténtico, porque ahorita estamos aquí, ahorita, y mañana no sabemos. Yo tengo 20 y tantas personas cercanas a mí que se han muerto por COVID. Y muchas gracias por la invitación y felicitaciones al expositor. Gracias. A ver, te comento en primer lugar que no debería ser sorpresa que los políticos hablemos de neuropolítica y de neurociencias. A mí me parece que es muy fundamental en estos tiempos saber que si una de las tendencias más importantes es que esas herramientas se están utilizando en la política, a mí me parece penoso que haya políticos y que haya partidos que tengan verdaderamente entornos digitales de pena, totalmente intrascendentes, que se dedican a no a construir ambientes y causas correctas, sino que a veces dan a conocer frivolidades de reuniones que no tienen trascendencia. O sea, es una pena, ¿no? A mí sí me parece que hay que dar un salto cualitativo muy importante en los políticos para que nos demos cuenta de que esa es una herramienta fundamental y no en todo caso, como tú lo planteas, como un problema de salud mental, sino decir, a ver, el problema es que en la ausencia de un verdadero mensaje en las redes y en esto que tenga un enfoque neuropolítico y de neurociencia, justamente causa lo que tú hablas de esto que puede ser un problema de salud mental, que es la angustia, la zozobra, el dolor, todas estas cosas que están agobiando a las sociedades y sobre todo a las familias y a las personas, porque se olvida eso que tú decías, yo con eso cierro rápidamente, ¿no? Si nosotros entendemos la solidaridad como la mutua y esencial vinculación que hay entre las personas y la sociedad,
Entonces, lo que tenemos que entender es que justamente pues, se tienen que construir estos vínculos en donde muchas veces no existe la cercanía, ¿no? Cuando yo hablé hace rato del paradigma, por ejemplo, del gobierno abierto, que no insistí mucho, de que es este contacto cercano y directo entre el gobernante y el ciudadano. Entonces, justamente eso es lo que rompería ese tipo de distancia que vienen los políticos. Nunca vienen, nunca me hacen caso, vienen nada más a pedir el voto y después se desaparecen. Entonces, ese tipo de sentimientos que la gente los tiene de una manera muy clara, pues se tienen que ir revirtiendo justamente a través de que sepamos utilizar con eficacia los recursos que tenemos en nuestras manos. Si no tenemos el poder, bueno, por lo menos tenemos la manera de presentar cuáles son nuestras ideas, nuestros planteamientos, todo eso creo que es fundamental y de esa manera creo que lo podemos sacar adelante, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos, Cristóbal? César Olvera, adelante, por favor. Muchas gracias. Rápidamente, para mí sigue siendo un poco de ruido el tema de la fractura o la multiplicidad ahora como bien comentabas en esta complejidad, de lo que ya no vende o lo que ya no se acepta con lo que es moral o más duradero, que creo que usaste un muy buen término de lo más duradero, ¿no? Contrario a lo que traemos, lo que más vende es lo más inmediato, ¿no? Entonces, ¿cómo eso vamos a trabajar en la política? Porque desde los jóvenes traemos esa idea de la inmediatez sin pensar justamente en lo que estamos hablando, ¿no? En lo que es la política, el mediano y largo plazo para justamente ese bien común. Y el otro tema es el uso de las redes, ¿no? O sea, ¿cuándo se convierte en una forma de pulsar, saber lo que está? Y cuando, como bien comentabas, se convierte en este tema de orientar, aunque no nos guste manipular y maquillar el tema, porque múltiples ejemplos estamos, ¿no? Locales, municipales, internacionales, y que justamente parte de la ética del político, ¿no? Y que dejo aquí este último, aquí sí duda, que me sigue surgiendo de Weber, ¿no? Pues al final de cuentas, el político quiere llegar al poder y mantenerse, ¿no? No es, ¿no? Y ese es el gran dilema que nos pasa, porque no es exactamente esto que comentamos aquí, pues es que hice lo que más convenía a todo, no es que la idea es llegar al poder y mantenerse en él, ¿no? Y es ahí donde no siempre lo que hagamos con un buen beneficio nos hará estar en el poder y mantenernos en él. A ver, es que qué bueno que tocas esto último. Voy a empezar por lo último porque creo que es muy importante. Me das oportunidad de decir algo que siempre me gusta decir. Mira, aquí el problema, incluso deja tú el problema para Max Weber, el problema era para Maquiavelo, ¿no? Sí. Desde ahí. Hay que conservar el poder, ¿no? Lo más que indefinidamente si se puede, ¿no? Mientras dure la vida, ¿no? No soltarlo. Claro, hay esa visión de que el poder se convierte en un fin en sí mismo y que obviamente lo quiero tener por lo que me representa, como dice Weber, ¿no? Me representa poder, riqueza, capacidad de imponerle mis ideas a los demás, de que me hagan caso, ¿no? Toda esa visión pues, muy utilitaria. Pero sin embargo, si lo ves desde una perspectiva trascendente, y no me refiero solamente a la doctrina política humanista, sino me refiero a los diferentes filosofías y esquemas de pensamiento, bueno, pues claro que si tú lo buscas para un fin de orden superior, como es el bien común, como es la solidaridad, el servicio, etcétera, etcétera, bueno, pues desde luego que el poder tiene una razón para que lo tengas. Y ahí tomo tu primer pregunta, o sea, tú dices, bueno, es que el tema es que las ideas de antes, del pasado y del presente, a ver, yo digo que en el caso, por ejemplo, de la filosofía política humanista, es un conjunto de principios y valores intemporales. Esos no caducan, no es una ideología que de repente se pone de moda y de repente pasa y no es una filosofía que puede ser cuestionada. A ver, en el caso de la doctrina política humanista es una esencia, tiene que ver con lo que somos los seres humanos
como personas con una eminente dignidad y con nuestras comunidades que empiezan desde la familia. Eso es algo que forma parte de nuestra naturaleza y que está más allá de muchas discusiones y de los órdenes y de las filosofías y de muchas cosas, ¿no? Y aquí el problema que tenemos en este momento, y que va con tu segunda pregunta, tiene que ver justamente con que esos principios intemporales tienen una aplicación práctica en el presente. En esta sociedad de las 2 décadas del siglo XXI, que tiene un auge de la tecnología y de la conflictividad, y que tiene pandemia, y que tiene estos problemas de desintegración y de demagogia y de populismo. Bueno, entonces el problema es que los grandes pensadores humanistas, si piensas tú, por ejemplo, en los fundadores del PAN, no le vas a hablar a Gómez Morín para que venga a explicarte cómo aplicar el humanismo político en el presente, ni a don Efraín, como tampoco vas a poder revivir a Jacques Maritain, a Emmanuel Mounier, a Johannes Messner, no vas a poder traer a la vida nuevamente a Santo Tomás de Aquino para que te haga una suma de cómo se tiene que aplicar esto en el presente. No se puede. Tenemos que ser nosotros. Y por eso les dije al final de esta exposición, yo lo que les recomiendo es que se formen y que estudien y que tengan la capacidad de dar respuesta, porque nuestra generación es la que le da respuesta a esa realidad. Nuestra generación es la que encuentra las soluciones y la aplicación de esa doctrina. Quizá a lo mejor tú puedes decir con una humildad que me parecería muy positiva, decir, bueno, es que yo no soy como esos pensadores, yo no soy como esos políticos. Bueno, pero tú puedes ser grande en tu responsabilidad, en tu función, en el rol que asumas como dirigente, como candidato, como gobernante, como legislador, y ahí es donde tú das la respuesta. Ahí es donde tú, si tienes bien interiorizado esos principios y no te o eres humanista o de qué se trata, ¿no? Porque pues la doctrina es muy clara. El chiste es que tú seas capaz de dar esa respuesta y que tengas la convicción de que lo haces por hacer el bien común, por hacer el desarrollo de la familia. No es tu gloria, ¿no? A lo mejor te van a reconocer, mira, este cuate sí funcionó como político, este sí fue un buen presidente, un buen alcalde, un buen diputado, está bien, pero lo importante no es que pienses en eso. O en tu propio beneficio y decir, no, voy a ganar tanto, no, es que pienses que lo que voy a dejar. Y esa es la trascendencia en política, que ojalá que la recuperáramos y no la olvidáramos. ¿De acuerdo? Cierro nada más con este punto de una encíclica justamente de Juan Pablo II, y que para mí es nodal, ¿no? Y que para mí creo que cruza todo, ¿no? Es la encíclica de Veritatis Splendor, ¿no? En donde habla puntualmente de la coherencia que debemos tener a fin de cuentas como vida, y que yo creo que cruzaría ahorita en mucho de lo que estamos hablando, ¿no? Creo que lo que nos haría, y lo hago a título personal y como recomendación, como tú dices, es que lo que la gente está buscando en los políticos, en cualquiera, es una coherencia entre lo que siempre se ha buscado, entre el discurso, el actuar, y que se mantenga, ¿no? Porque como bien comentabas, lo que tenemos actualmente es que para toda acción siempre hay un tweet o un meme, ¿no? Entonces ahí es en donde yo creo que cuesta trabajo mantener, y que justamente ayuda a esto que hemos estado hablando, ¿no? Coherencia, intemporalidad de las acciones y de las ideas. Gracias. Está bien. Bueno, yo nomás digo que los memes pues generan entretenimiento, diversión, son divertidos muchas veces, pero pues no son la solución política que el pueblo espera. Muy bien. ¿Qué más, Cristóbal? Benjamín pidió la palabra, pero como que se le va el sonido y la imagen porque se está conectando nuevamente. Si alguien más hubiese que desee preguntar, comentar, por lo pronto decir que aquí en el chat Jesús Olvera, Nidia y Raque pues hacen un reconocimiento a Minadat, al expositor, al Partido Acción Nacional, por convocar a este tipo de actividades que consideran valiosas e importantes porque se ofrece esta formación, reflexión e ideas que ayuden
pues a abrir este panorama. Sigue ahí Benjamín, por lo que veo yo aquí batallando para su conexión. Seguramente debe tener problemas de conexión por la velocidad de su internet, como luego nos pasa al resto. Y veo que Benjamín, siempre que le gusta participar y desea opinar, hoy le está costando trabajo. Pues no sé si hubiese alguna otra cosa más, alguien más, o pues paso aquí el uso de la voz a Mine para cerrar esta charla. Pues nada más para concluir, agradecerles que nos acompañen, que estén con nosotros, que estén preocupados por tener información para estar listos, incluso en la toma de decisiones y en la conciencia que debemos de tener como ciudadanos y ciudadanas y tener contexto de la realidad que a veces se nos escapa un poco, ¿no? Lo que decía Aminadab, que parece que es increíble. Yo les voy a comentar una anécdota que en algún momento le decía a mis hijos, decía, yo mañana me tengo que levantar muy temprano y no me quiero quedar dormida, y les prometo que mi teléfono de rato me mandó un mensaje que si quería programar una alarma. Dije, carajo, esto nos está oyendo, ¿no? Es una realidad, es cosas que creemos que son ciencia ficción, y ya más allá la política tiene que preocuparse, ahora se amplía, ¿no? El tema de todo lo que es nuestra vida como ciudadanos y la administración pública, porque antes los temas era tapar un bache o prender una luminaria, y ahora vemos la complejidad de las sociedades y a lo que vamos y a lo que se está construyendo a final de cuentas, el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces es bueno nosotros estar anticipados a conocer las realidades, y a lo mejor no vamos a llegar yo veía, ¿no? Decía, pues me encantaría estar en el 2100, ¿no? A ver qué está pasando, pero bueno, probablemente no estemos, pero es una realidad que la sociedad va a ir cambiando y nos va a tocar por lo menos una parte, y el tema es construirla en nuestra parte, en lo que nos toca, que es la que tenemos perdida siempre, ¿no? Siempre creemos que son los gobiernos, los políticos y los que administran. Pues claro que son parte fundamental, pero la otra parte que a veces es omisa o decide sin tener información, pues somos nosotros como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, por eso les agradezco infinitamente. Muchísimas gracias, Aminadab, por esta pequeña charla, por nuestro pequeño conferencia, y también a ti, Cristóbal, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de escuchar a gente tan valiosa que siempre nos apoya ahí, CISAF, con la selección de nuestros formadores, de la gente que nos facilita esta información. Y pues gracias a todos y todas, muchísimas gracias. Estoy a la orden, Minerva Loza, secretaria de Formación y Capacitación del Comité Directivo Estatal. Buenas noches, ojalá podamos coincidir en algún otro momento. Cristóbal. Sin duda que lo será, Mine. Muchas gracias por la confianza hacia el Centro de Investigación Social Avanzada, el CISAP, por darnos la oportunidad de reflexionar con ustedes, poco de compartir lo que hacemos en el CISAP, que es permanentemente pues esta investigación que estamos realizando, reflexión profunda sobre los temas que nos atañen y que nos invitan a estar reflexionando, y sobre todo siempre pensando en qué podemos hacer para salir de esta situación en que nos encontramos. Así es que muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad, y gracias a quienes nos escuchan y tienen la confianza en acompañarnos para llevar a cabo estas actividades. Muchas gracias.